Benvinguts a Trebolcast, a un nou episodi. Benvingut, Pol. Bienvenido, Josué. Merci. Com sabeu, per al títol d'aquest vídeo, avui parlarem d'un tema que el Josué domina moltíssim i és el tema de l'apologètica. I hem buscat un verset que no és primera de pera, perquè hem volgut sortir del típic de primera de pera, que el trobem a 2 Corintis 10, del 4 al 5, i diu: Porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, destruyendo consejos y toda altura que se levanta contra la ciencia de Dios y cautivando todo intento a la obediencia de Cristo. Llavors, abans de començar a parlar específicament del tema, ens agradaria, Josué, que et presentis una miqueta y que presentes un poco quién eres y tu ministerio y todo. Me parece muy difícil contestar a quién es uno, entonces me es más fácil. Empezamos con el filósofo, ¿eh? No. Es que Tío, soy Josué. Estoy trabajando en ello, en descubrir esas cosas. Es más fácil decir qué hago, ¿no? Pues cuéntame, ¿qué haces? ¿Qué cosas hago? Bueno, o sea, lo más importante es que soy hijo, en este caso, de mis padres, Evelio y Carmen, que creo que los conocéis algunos, y sin hablar con ellos mandan saludos, ¿sabes? Seguro que sí. Eso se dice y os quieren muchísimo y os llevan en el corazón. Tengo un hermano Pablo, que es, en este caso, mi media naranja de verdad, porque creo que si hay media naranja son los hermanos y no las parejas. Y luego estoy casado con Paula desde hace 8 años y vivimos en Málaga. Pero estamos en un momento de un par de meses viviendo aquí en Badalona. Así que estamos un poco recuperando las raíces, porque es importante sobre quién soy un poco. Exacto. Que mis abuelos paternos emigraron de la Mancha Profunda, de un pueblo, a Badalona, cuando no había curro, hace 61 años o 62 años. Así que estoy como cerrando un círculo, viviendo en Badalona, en la zona en la que vivieron mis abuelos hace más de 60 años. Es bonito, es bonito. ¿Y qué hago? Pues intento acompañar conversaciones que tengo conmigo mismo y con Dios, un poco. Entonces, sí, el tema de Dios seguramente se convirtió en mi obsesión por razones que podemos hablar, pero obvias, de que mis padres estudiaron teología, eran pastores en una iglesia y al final, bueno, pues crecí en ese contexto. Tuve una experiencia con Dios fuerte siendo niño y entonces, bueno, es un tema como que ha estado siempre presente, de manera quizás más experiencial siendo niño y luego después siendo adulto intentando darle un pozo racional a esa experiencia que yo había tenido con Dios, intentando entender un poco de manera racional eso que había vivido y creía. Y hasta hoy eso me llevó a estudiar. Cuando acabé de estudiar ingeniería, que para mí fue un poco el desierto de Moisés, de decir, estoy haciendo esto que en realidad no me gusta porque me toca, pude estudiar teología y filosofía y desde hace esos 6-7 años trabajo con una fundación que se llama Fundación Pontea. Y hacemos un poco eso, acompañar conversaciones, hacer charlas, debates, un poco. Sí, mi compañero Gerson tiene puesto en Instagram algo así de hago cosas con Ponte, y me parece una buena definición, porque a veces no está bien claro qué hacemos. A veces hacemos charlas, hacemos debates, otras veces hacemos cosas como en el Cafetal, que como más bien un rol de entrevistador. Tiene su propio podcast, si queréis seguirlo, es el Cafetal. Benvinguts a tots. Sí, y nada, disfruto mucho, la verdad. Disfruto mucho hablando de Dios con gente. Sobre todo con gente que no hable habitualmente de ello. Y un poco por aquí entramos ya directamente a la Sí. a la Bueno, decir conversación. también que Gerson algún día va a venir aquí. ¿Ah, sí? Sí. Ah, Ya yo creo que hemos sí. hablado con él, Y pero además nunca con Gerson lo viene- podía hacer de verdad. En catalán. català. Aunque es verdad, catalán menorquí capaz que no del todo bien, ¿no? Ja ho hem parlat, això. Està mig parlat. Llavors, a ver Bueno, si se arranca. Yo se lo acabo de... Exacto, Bueno, exacto. depende cómo salga hoy. Si de repente sale Sí, mal, sí. No, le digo, no. Gerson, no vaya allí. Nos tremenda deja de esta- seguir. Esta peña peligrosa. Ah, sí. Sí. Es verdad que vi que os seguía. Sí, Cuando sí. me escribiste No, el sí, DM... hemos hablado con él en catalán para que venga algún día. Pasa que solo pudo un día y que justamente nosotros no podíamos. Entonces, estamos ahí a la espera. Bueno, será mejor... Ya que hace cosas en Ponte y tú Vas también. a ser tú el a que ver lo si- convenza de venir últimamente. Fácil. Fácil, yo creo. A eso parcialmente te dedicas. Vamos a hablar un poco de apologética, que no Ok. es literalmente convencer, pero parcialmente sí. Entonces, ¿te importaría más o menos definirnos qué es la apologética? No creo yo que sea la persona para definirlo, pero
Apologética ¿Puedes viene... responderme una sola pregunta? Y la apologética En plan- viene de así a cara perro, ¿no? Difícil, pero voy a intentarlo. La apologética viene de la palabra esa apología, ¿no? Del griego y la plantea Pablo en un texto muy famoso que es Primera de Pedro 3:15 y en ese texto tan famoso Pablo dice que estemos preparados, Pedro, perdóname, dice que estemos preparados para presentar apología, ¿no? Para presentar defensa, pero no sería una defensa como armada, sino como una idea de traer razones cuando las personas que no son creyentes os pregunten, oye, ¿por qué creéis lo que creéis? ¿No? Él dice, esperanza de la fe que tenéis. Entonces, desde ahí se empieza a construir ya en los padres de la Iglesia, esto en los albores del cristianismo. Ya los primeros padres, como por ejemplo Justino Mártir, un padre del final del primer siglo, él empieza a hacer esa apología, ¿no? Esa apologética, esa defensa lógica desde la razón para la gente que lo rodeaba, fundamentalmente gente de pensamiento griego y helénico, de decirle, oye, ¿por qué tenía sentido creer en Dios, creer en la existencia de Dios? ¿Por qué tenía sentido acercarse a la figura de Jesús como el Cristo, el Señor? Y de ahí nace un poco y se hace, creo que un poquito más famosa esta idea de la apologética en los últimos 30, 50, como máximo 30, 20, 30 años, ¿no? Porque, que seguramente hablaremos a continuación de esta parte, porque hemos vivido en un tiempo como muy impregnado por lo racional, ¿no? En el que toda explicación tenía que ser racional, toda respuesta tenía que ser científica y racional. De hecho, si creo que estamos cambiando un poco el viraje, ahora de repente la opinión más importante, la de un psicólogo, quizás hace 20 años era la de un físico, la de un científico, y cuando un científico hablaba parecía que hablaba la eminencia en persona. Y muchos de nosotros, que éramos creyentes, cuando queríamos hablar de Dios, nos sentíamos obligados a hacerlo desde la razón. Entonces, al hacerlo desde la razón, la apologética volvió a resurgir con muchísima fuerza. ¿Por qué? Porque necesitábamos gente que hablara desde ahí. Entonces, figuras como William Lane Craig, que seguro que lo conocéis, o como John Lennox, o como muchos otros, para nosotros fueron esa gente que te enseña el camino. Tú lo veías plantado en un debate de la Universidad de Oxford, discutiendo con Richard Dawkins, que era ese gran ateo científico que nos pegaba palizas a todos los creyentes, y plantado, respondiendo con amabilidad, pero con una defensa seria. Entonces, desde ahí un poco... digo que creo que la apologética coge un poquito más de peso y por ahí me empiezo yo a relacionar con la apologética. En ese momento, digo, por ya hacerlo un poquito biográfico, yo conozco a Andy Wickham, que es el director de Pontea, y es la primera vez que yo veo a alguien hacer eso, pero en español. Yeah. Entonces yo veo por primera vez a Andy hacer una charla en la cual... Claro, yo vengo de contexto de iglesia, igual que muchos de vosotros. Entonces yo venía de escuchar a gente hablar muy bien, pero hablar muy bien desde las escrituras, ¿no? Desde una predicación clásica. Ahora, de repente, hacer una charla que mi amigo de la universidad o mi amigo del instituto pudiera escuchar y no pensar qué tío tan raro, yo no lo había visto nunca, hasta que conocí a Andy. Me acuerdo que escuché a Andy por primera vez hablar de filósofos, de sociólogos, de tal, de cual, no sé qué, y presentar a Jesús de una manera entendible y apetecible, las dos cosas, me cautivó. Y desde ahí empecé un poco a adentrarme en esto de la filosofía. ¿Tú te consideras un apologeta o cómo se llame la palabra, la persona que hace apología, como... Ya no te diría profesión, pero... No, si tuviera que ponerme una etiqueta seguramente no me la pondría. Me la ponen a veces, sí, pero no me lo consideraría. De hecho, porque además no estoy tan interesado hoy por hoy en lo que sería la defensa de la fe. Estoy más interesado en el diálogo sobre la fe. Sí. De hecho, si me invitan a hacer debates, pues lo normal es que... O sea, a mí no me apetece. Se me da bien y por eso voy, pero no me apetece en sí. Sí, o sea, me gusta porque no me parece el contexto más propicio para que encontremos cosas nuevas, ¿sabes? Parece más como si fuera divertimiento de la gente que lo venga a ver y crear bandos y tal, más que... Y creo que va a generar más tráfico en redes, va a generar más esos momentos en los que hay una victoria de uno y otro y eso a la gente le gusta. Entonces, cortes, vídeos rápidos. Claro, vídeos rápidos. Polarización también. Claro, de ateo doma a cristiano, cristiano doma a ateo, ese tipo de cosas. Pero creo que, que hay un poquito más de esperanza cuando nos sentamos y de manera honesta podemos decir, pues yo esto no lo sé. Yo esto no lo entiendo del todo, yo no sé ponerle palabras a esta experiencia y hay muchas veces que los creyentes mismos
cuando están en espacios más bélicos, porque un debate es un espacio muy bélico, también a veces presentan respuestas que ni ellos mismos se creen. Ya. Eso no sé si lo preguntamos, pero era una de las cosas que quería que... Y eso es muy peligroso. A hicimos de mí, hablar. de hecho, es algo con lo que yo nunca hice las paces. Al criarme en un contexto de iglesia, lo que más rabia me daba siempre era... sí, sentir que cosas eran mentiras, que eran un poco fake, que estaban sobreactuadas. Cuando escuchaba a alguien contar un testimonio decía, mami, eso no fue así, bro. Sí. Entonces, Todos hemos estado ahí. sí, pues eso sí me molestó mucho. Entonces hay una parte en la que en los debates estás obligado a proteger tus puntos blandos. Y yo tampoco quiero protegerlos porque los puntos blandos son... Sí. Bueno, son oportunidades para quizás conocer a Dios o para descubrir que hay algunas cosas de las que creo que no están tan bien creídas. No, y también es algo que aprovecha Dios para que la otra persona vea que tampoco tienes la verdad de todo, que tienes el conocimiento de todo, que lo sabes 100%. todo. 100%. Porque no lo sé. Claro, por eso, pero si no muestras debilidad, parece que la otra persona siempre se va a ver separada de ti y no va a ver que tú seas alguien que ella pueda ser algún día, ¿no? Pero volvamos un poco a la apologética, Ok. eso que no haces, y hablemos un poco de qué... Diría que sí lo hago, ¿eh? Por ejemplo, de hecho, en la segunda parte del libro, si alguno lo leéis en algún momento, yo hago un recorrido de los argumentos más importantes que han llevado a la gente a creer en Dios, y muchos de ellos son apologética clásica, ¿sabes? O sea, el argumento cosmológico, el argumento del ajuste fino, el argumento de la belleza, de la moral, son lo que llamaríamos... Con los cuales estáis perfectamente todos familiarizados, seguro, evidentemente. claro. Son lo que llamaríamos argumentos de la apologética clásica. Entonces, a mí no me disgustan, solamente que quizás pues, he llegado a un momento de hartazgo. No es lo que estás tocando ahora, pero igualmente te hemos traído a hablar de eso. Perfecto. Así que vamos a hablar de eso. ¿Qué cosas ves que la gente hace y llama apologética que crees que no lo son? En plan, por ejemplo, empecemos por... ¿Has visto o crees que hay gente... Es buena pregunta, o cosas ¿eh? que hacemos que se consideran pero que en realidad no... Bueno, creo que hay gente que hace apologética en teoría, por ejemplo en redes, aquí metiéndome yo en jardines, vamos. que no suelo hacerlo, fíjate, pero... Hemos creado este espacio. pero porque me nosotros, molesta. Pero eso sí que lo voy a decir porque me molesta. Ya en algún momento he insinuado cosas. O sea, apologética no es faltar el respeto a la gente que piensa distinto. Apologética no es abanderar un movimiento político en pos de la fe. Apologética no es dar zascas a los ateos. Apologética no es ninguna de esas cosas. Entonces sí, eso no es apologética. Claro. ¿No? Entonces sí, por ejemplo, muchos de los movimientos que de repente hay vinculados, sobre todo en este caso, a ahora algún tipo de movimiento más tradicionalista o en contra de lo woke o en contra de lo que se llama ahora la batalla cultural, sí que hay mucha gente que está humillando a las personas que piensan distinto y eso no es hacer apologética. Eso es humillar y eso es jugar a lo que están jugando muchas otras personalidades de redes. Si definimos apologética como defensa, eso es casi más un ataque y casi más casi ir a lo personal, ir como a querer aplastar en vez de convencer y acercar a esto. Y si lees el texto de Pedro 3:15, 16, dice hacerlo con amabilidad, con conciencia, con corazón. O sea, hay una parte ahí en la que está diciendo esto no, o sea, el objetivo no es destrozar al otro, ¿sabes? Porque hay una cosa que para mí, o sea, estuvo muy claro desde mis tiempos estudiando en Inglaterra con la gente de la apologética de Oxford, que a mí me cautivó mucho esa idea. Detrás de cada pregunta hay una persona que pregunta. Y eso me parece que a veces se nos olvida. O sea, mucho más importante que las ideas que escuchamos fuera son las personas que las enuncian. Por mucho que la idea me parezca repugnante, la persona es sagrada. Por mucho que la persona que la diga sea una cosa terrorífica. Entonces, hay veces que de repente estamos atacando ideas de una manera, sí, brutal y sin misericordia, y a veces quizás nos podemos olvidar o de repente cambiar las ideas y atacar a la persona. Y eso me parece muy peligroso. Te he visto defender en alguna otra entrevista el hecho de, y de hecho no sé si lo hablas en el libro también, el hecho de que a veces no vas a responder a la pregunta, que no vas a ganar y darle la respuesta teórica y práctica y toma, te he demostrado que no tienes razón, sino
ir un poco más allá, ¿no? ¿Por qué te estás haciendo esta pregunta? ¿Qué hay detrás que crees que te está llevando a cuestionarte ciertas cosas o a cuestionarme ciertas cosas? ¿Qué esperas en mi respuesta que pueda ayudarte a ti o simplemente... Y bueno, creo que también esto es más apologética que dar una simple respuesta, ¿no? A veces. Eso quiero creer, o por lo menos eso es lo que intento practicar, porque además, o sea, de nuevo, el error sería caer en que toda pregunta que suena racional es racional, y no todas lo son. Es que ese es el punto. Cuando alguien te dice, Dios, ¿por qué me permite el sufrimiento? Suena muy teórico, pero casi nunca lo es. O sea, si yo te preguntara hoy por qué me permite el sufrimiento, te diría que mi tío está en una fase chunga de un cáncer. No es teórico. Me vas a hablar del libre albedrío, de los posibles mundos que Dios podía haber creado, y la verdad me voy a ir de aquí peor de lo que entré. Claro, o sea, no me ha ido tu respuesta, ¿no? Porque no es lo que estoy buscando. Quizás estoy buscando compañía, estoy buscando comprensión, estoy buscando pues que Jesús me mire las heridas y me las cure con las suyas, ¿no? Que es otra cosa. Entonces hay veces que de repente respondemos a, o sea, a ideas de manera un poquito reaccionaria. Incluso a movimientos, que esto lo podemos hablar. Detrás de cada movimiento social que impera, incluso los más polémicos, como pueden ser los movimientos vinculados a la comunidad LGTB, son movimientos con un anhelo espectacular de ser conocidos, de tener una identidad plena, de ser quien verdaderamente somos. Eso también lo queremos los cristianos históricamente. Sí, sí. O sea, hay muchas de estas cosas que están de fondo que yo digo amén a cada uno de tus anhelos. Quizás el camino que me planteas no me parece el idóneo, pero esos anhelos yo también los tengo y los quiero, ¿sabes? Y yo también siento esa ruptura conmigo mismo de decir, es que no parece que sea capaz de ser quien debo ser de verdad, parece que estoy viviendo una vida por debajo. Entonces, hay veces que lo fácil es reaccionar, lo fácil es debatir, lo fácil es llevar la razón. Creo que conocer la verdad es una cosa más virtuosa que tener razón. No me acuerdo quién era, pero que dijo que el pecado es cubrir una necesidad real y buena con algo incorrecto o algo así. Y me gustó bastante la frase. Y ya que hablabas ahora de las filosofías y la cultura y tal y cual, queríamos preguntarte un poco también qué filosofías predominan un poco en lo que sería el ambiente secular fuera de la iglesia. O sea, básicamente, ¿quiénes son nuestros compañeros de instituto, nuestros compañeros de trabajo? Que hay de todos los colores, pero más o menos, ¿qué ideas están ahora más presentes y sobre las cuales pues están más arraigadas a lo que la gente suele creer? No lo sé. No lo sé, y hoy menos que nunca, ¿no? Si hubieras hecho esa pregunta, quizás hace 5 o 6 años diría el ateísmo materialista, ¿no? Not anymore, como diría aquel. No creo que sea ya el caso ese. Entonces, ahora mismo que hay, pues creo que hay, si tuviera que ponerle nombre, diría que una desilusión un poco generalizada, en la cual me incluyo, que yo no soy un alien apartado de la sociedad, una desilusión desde todos los planos, ¿no? Desde lo político hasta lo económico, hasta lo social, hasta lo religioso. Hay una sensación de estar un poco solos, ¿no? Perdidos, sin representación. En ese sentido, creo que había unos modelos antropológicos, es decir, unos modelos filosóficos que definían al ser humano, que se han acabado agotando porque eran muy caducos, eran muy pequeños. Creo que el modelo ateo materialista que nos definía a los seres humanos como átomos que colisionan, como partículas y carnes con reacciones químicas, Se ha quedado corto. se ha quedado corto y nos prometía un universo y una Europa iluminada, y tenemos una Europa con los mayores índices de suicidio de los últimos 100 años, con unos jóvenes con unos índices de ansiedad y depresión que te cagas, con una falta de sentido muy, muy profunda, ¿no? Sí. En la cual, de nuevo, yo también estoy, ¿sabes? Pero esa sensación de decir, faltan cosas. Entonces, ¿dónde estamos? Creo que estamos en un momento en el que hay una necesidad que quizás estaba tapada con, ¿no? Quizás tapando el sol con un dedo, y de repente ahora pues es mucho más grande que tu dedo y nos abraza un poco. Entonces, ¿dónde estamos un poco? Pues creo que estamos en un nuevo momento. Si cuando yo comencé el Cafetal hace unos años me costaba mucho encontrar perfiles espiritualmente abiertos y lo que más encontraba era ateos,
Hoy me cuesta mucho encontrar ateos. Ya. La Rosalía ha decidido que la religión está de moda. No sé si la religión está de moda o de repente la Rosalía, como todos nosotros, se hace preguntas también. ¿Sabes? Es que, o sea, cuando comenzamos el cafetal, me acuerdo de que gente me decía, Josué, la gente famosa no se va a sentar contigo a hablar de Dios. Yo me acuerdo que siempre dije, yo estoy convencido de que la gente, por muy famosa que sea, por mucho que esté en la concepción de la cultura, se hace preguntas sobre Dios, porque son preguntas de los seres humanos. No son preguntas de los religiosos, son de los seres humanos. Y eso es lo que el materialismo no respondía. 100%. Y este tiempo ha ido desembocando en decir, vale, es que no es suficiente con esta respuesta que me estabais dando desde la ciencia, o sea, se me queda pequeño. Entonces creo que no, o sea, no me extraña que la Rosalía y que muchos otros y los que faltan por venir. Sí. Que Bueno, y mucha juventud ahora mismo. Sí, sí. muchísima gente. De hecho, yo estuve hace poco en... ¿Qué día es hoy? 10. Lunes. Lunes 9. Lunes. Estuve el sábado en el encuentro que hicieron de FETA, que es un movimiento católico fundamentalmente de jóvenes, en la Sagrada Familia, y estaba la Sagrada Familia hasta arriba. Habían puesto entradas y no cabía ni un alfiler. Entonces hay un movimiento, evidentemente, en el que incluso la gente joven está diciendo necesitamos algo mucho más grande que nosotros. Algo fiable. Algo sagrado. Por eso, de nuevo, ¿por qué la liturgia? ¿Por qué la sacralidad? ¿Por qué, de hecho, las catedrales vuelven a cautivarnos? Porque parece ser algo... Sí, algo que es santo, ¿no? Algo que es sagrado, algo que nos supera. Y algo que está por encima nuestro. 100%. Creo que nos alejamos mucho de esto y quisimos ser el centro del mundo y nos dimos cuenta de que no podíamos ser el centro del mundo. Y ahora creo que estamos volviendo a buscar un poco algo mayor que nosotros y algo que realmente pueda salvarnos, porque nos hemos dado cuenta de que necesitamos ser salvados. Sí. Y que no tenemos todas las respuestas. Y que pensábamos que las teníamos y no las teníamos. Y de repente llega un COVID y te deja tieso y no tenemos respuesta ni para curar los propios virus, que tampoco sabemos ni de dónde vienen, quién los puso. Que, o sea, de repente hay 5.000 informaciones contradictorias unas con otras. Y no me extraña que digamos... ¿qué está pasando, no? Y no me puedo fiar de la gente que tengo en el frente. O sea, necesito de nuevo elevar la vista al cielo y decir... o sea, rescátanos, ¿no? Sí. No sé si estarás de acuerdo con Carl Truman, pero bueno, tiene el libro ese de la subida y caída o algo así. Sí, Rise and Fall of Rise Modern and Fall Self. of Modern Self, que No lo he leído, trata una idea que llama el individualismo expresivo, que lo leo así rápido, a ver qué te parece, que dice que es la idea de que mi identidad nace de lo que siento y que ser fiel a mí mismo significa expresar esos sentimientos, por ejemplo, en las redes sociales, aunque eso choque con normas, tradiciones o creencias. Es decir, si yo me siento así, es lo que soy y los demás tienen que adaptarse, siendo esto un problema, ya que si lo que sentimos define quiénes somos, cualquier desacuerdo deja de ser un debate de ideas y se vive como un ataque personal. Que me cuadra bastante con eso que decías de que no te puedes fiar de nadie y de que al final tú eres un individuo que al final es como el protagonista de tu historia, pero claro, todo el mundo es protagonista de su propia historia y al final eso acaba con un choque de egos y de... No sé cómo lo ves. Claro, yo creo que veníamos de ahí. No creo necesariamente O sea, ya que estemos esto es ahí. post. Yo diría que estamos un poco en ese momento. Post, sí. Sí, yo diría que sí. Sí, porque de hecho justo la gran... O sea, el gran anhelo que tenemos hoy es de una comunidad que sea real y que tiene la gente alrededor. O sea, eso de concebirme como un individuo aislado, no lo queremos. O sea, yo estoy viendo un fenómeno que es súper interesante. O sea, yo vengo de Portollano, que es una ciudad pequeña en La Mancha, en la cual no hay nada, ¿no? O sea, de hecho no hay ni tiendas de ropa para ir un poco facheros. O sea, hay tiendas de ropa, pero tiendas de ropa típicas. Si tú dices quiero flexear temporada nueva, pues tendrás que irte a Madrid a comprar. Muchos de mis amigos están volviendo después de sus experiencias madrileñas o catalanas al pueblo. ¿Por qué? Porque quieres estar rodeado de la familia. ¿Por qué? Porque no hay un concepto más cerca de la idea de la comunidad que sí, que ir a comer a casa de tu tía, que tu abuela te prepare el puchero, que es una cosa como muy bonita, ¿no? Y los que no tienen eso, hay una sensación de decir estoy solo, ¿no? Estoy desarraigado. Entonces creo que es lo que nos vendieron antes de que lo increíble era irte a trabajar y trabajar en Indonesia mientras cogías olas. Eso ha demostrado pues ser una estafa piramidal, nunca mejor dicho. O
Sí, porque había gente que le interesaba que tú vivieras así para después aconsejarte que hicieras pilates, que cuidaras un bonsai y que te apuntaras a un curso de... Que hicieras burpees. Que hicieras a un curso de un coaching que te iba a explicar cómo tu falta de sentido se curaba yendo al gym. Sí, o teniendo muchas relaciones sexuales con muchísima gente, o cosas que en definitiva sabíamos que no estaba ahí lo que estábamos buscando. Que quizás estábamos buscando algo mucho más sencillo. Aunque un bonsai es maravilloso. Tampoco tiene mucho cuidado, ¿no? En sí. Requiere trabajo, requiere Estás sus hablando con cositas. alguien que cuidó un bonsai durante un ¿Sí? tiempo. No por Solo temas... 2 años me duró. Vale. Y es, Entonces los cuidaste regular. es más mérito del que te crees. De 2 verdad, años. 2 años. Cuida un bonsai y hablamos luego. Tienes que... Píllate un perro, asume esa responsabilidad que es como una antesala a los hijos. Son tres momentos al día el bonsai. No hace falta más. El perro también, ¿eh? ¿Es verdad o no? 3 veces a la calle, pipí, caca, ¿no? Sí, no. No. Te vendría Eh, bien, ¿eh? No, sí, me encantan los perros. Te traería flexibilidad cognitiva. Flexibilidad. Ponemos aquí abajo lo que significa, ¿vale? Ponemos carteles. Cognitiva. Es lo que necesito ahora mismo. Si tú ahora, porque estamos diciendo que hemos pasado de todo el individualismo y ahora nos encontramos con un ámbito totalmente nuevo. Antes yo creo que quizá era más hostil el terreno. Antes la religión era el enemigo y era algo no solo de lo que huir, sino de apartar a la gente también. Ahora mismo estamos en el post, eso como hemos definido ahora mismo. ¿Cómo entras a esta gente? ¿Qué argumentos usas para acercarlos a Dios O al de una menos- forma real? Sí, o plantear un terreno del cual poder sacar Sí, el evangelio pero que posteriormente. sea algo real, ¿sabes? Porque ahora mucha gente se está abriendo a ya no somos solo individuos, ya no somos el centro del mundo, y eso lo explica muy bien el budismo o el hinduismo o las piedras o lo que sea. Entonces, ¿cómo los diriges a un terreno sano? O sea, eso lo explican todas las religiones del mundo. Por eso te digo como a un, Sí, a un sano. en cierto sentido hay una intuición ahí en el ser humano de que no estamos solos aquí, de que tú no eres el centro del universo y de que hay algo mucho más grande que tú, que te creó con cierto propósito y que tu vida marca una diferencia en un marco específico. Entonces no me extraña que la gente mire para allá. Claro, o sea, estamos en España. Si alguno quiere definirlo de otra manera, libertad, perdonadme, no estoy intentando faltar respeto aquí a nadie. En ¿Qué absoluto, pone en tu digo, DNI, José? ¿Qué? En mi DNI, En tu DNI pone España, ¿no? Pone Reino de España, que han cambiado eso. ¿no? Pone Reino de España, tío. No me gusta el Reino de España, ¿eh? Esto Esto aquí, Pedro Sánchez, por favor, cámbialo. No, Seguro que es- mira, ve ahora el que, programa, ahora que estás tú ahí metiéndonos publi, seguro que nos ve. Sí. es posible. Vamos a hacer el reel y etiquetar. Arroba Posible. Pedro Sánchez. Arroba. Pedro Sánchez. O sea, vivimos en este caso, estamos en un país en el que, aunque sea post muchas cosas, la gente sí le suenan cosas. Y sí tenemos bastante recientes todavía muchos escándalos de abusos y corrupción dentro de la élite religiosa. Sí. Fundamentalmente católica, pero cada día más también evangélica. Bueno, aquí tenemos un caso que nos ha tocado bastante cerca, a 30 kilómetros. Están Vale. apareciendo cosas dentro Sí. del protestantismo. Y más que aparecerán. Seguro. Porque hay muchas. No dichas. Entonces más que aparecerán. ¿Sabes? Porque bueno, porque la iglesia evangélica no está tan limpia como se pensaba que estaba. Y entonces está bien. Entonces, ¿qué cosas harían falta? Pues Está haría bien. falta. Está mal. Haría falta que hubiera comunidades reales. En las que se viviera un cristianismo real, en la que hubiera perdón, en la que hubiera confesión, en la que hubiera reconciliación, en la que hubiera amor al prójimo, en la que hubiera cuidado del desvalido, de la viuda, del inmigrante. O sea, eso es lo que hace falta, yo creo, y es lo que la gente estaría buscando. O sea, yo creo que, lo digo de verdad siempre, si hubiera comunidades reales, se comería en el mercado. Pero es que no hay muchas. O sea, si hubiera realmente algunas comunidades cristianas viviendo el reino de verdad, esas comunidades, la gente iría. Es realmente atractivo.
porque es algo que responde a las preguntas que... Y nos hace bien. ¿Eh? Y lo estamos buscando y mucha de la gente que venimos de contextos ya bien sea católicos o protestantes, que estamos muy desanimados, no dejamos de buscar sitios en los que encontrarlo y la verdad es que está difícil la cosa. ¿Eh? Entonces, ¿qué hace falta? Que, bueno, no lo sé. Haría falta, digo, Sí. sitios en los que lo que se está predicando se estuviera viviendo y quizás se estuviera predicando menos y viviendo más. Ujú. Porque fundamentalmente creo que en el protestantismo se ha centrado mucho en lo discursivo, en la predicación, en el estudio. Hemos generado muchísimos quizás espacios en los que pensar la fe y de repente después de saber qué creer, la pregunta es, ¿y eso es cómo se vive? ¿No? Y tienes a mucha gente con muchos conceptos aquí arriba, pero que no sabe ni preguntarle a su hijo que cómo está. O sea, es terrible. O sea, que lo mismo es capaz de decirte lo que decía Calvino en la institución número 2, que es genial, a por todas, el nivel de friquismo al que queramos llegar en las iglesias. Yo lo respeto 100%, pero que ese no es el reino de Dios, ¿sabes? O sea, que las obras en las cuales la gente iba a decir tal, o sea, es que eso me llama mucha atención. Por ejemplo, cuando Jesús está en sus últimas predicaciones con los discípulos, no les dice, sabrán que sois mis discípulos cuando recitéis estas movidas, cuando sepáis estas otras, cuando tengáis edificios espectaculares, cuando hagáis eventos tal. No. Sabrán que son mis discípulos cuando vean cómo os amáis los unos a los otros. Que es una movida como... Claro, que eso no nos gusta escucharlo. Pues está guapísimo el edificio nuevo, ¿sí o no? Y el coche nuevo y no un sueldo para el pastor, sino tener el pastor y tener también el líder de jóvenes y tal y cual. O sea, está muy guapo, pero... creo que no es por ahí. Para mí no es, ¿sabes? De nuevo, yo algo que para mí está siendo muy importante es intentar ser honesto conmigo mismo. A mí vendría mejor y vendería muchísimos más libros si estuviera diciendo otra cosa. Pero es que no, para mí no es verdad. O sea, para mí hay una parte en la que a mí también me está costando. Me está costando vivir la fe de manera real. Me está costando encontrar gente con la que vivirla. Me está contando encontrar espacios en las que, o sea, por ejemplo, hay como algunos pilares dentro de la tradición cristiana, como son la confesión de pecados, como son el arrepentimiento, como son el cuidado de los desfavorecidos, que no las estamos practicando dentro de las comunidades ni evangélicas ni católicas, en muchos casos tampoco. Entonces, sí, un poco eso. ¿Qué nos haría falta? Pues creo que comunidades reales que vivieran a Jesús, porque de nuevo la gente lo quiere, ¿eh? La gente lo está demandando. Hay gente que me escribe por Instagram muchísimas veces y me dicen, José, yo no soy creyente. ¿A dónde voy? ¿Sabe lo? Sí. No sé, o sea, yo no sé responderles. Normalmente lo que les pregunto es, ¿conoces gente a tu alrededor que creas que vive en fe de verdad? Y yo, cuando le escribo eso, oro. Por favor que sí. Por favor, que diga que sí. Y cuando me dicen, sí, es ahí. Sigue a esa gente. Sigue a esa gente, vive como ellos, hazles preguntas y juntaros. Es ahí. Si me dicen no... Es un problema para ti eso. Prueba para él. No, bueno, ya, pero ahora tienes tú la responsabilidad de buscar. A mí el mío, claro, no, yo no. Yo pues le digo, oye, ¿dónde vives? Y si me dice, vivo en Madrid, pues Madrid sé que está, tengo algunos amigos que están allí. Vivo en Cáceres, pues hermano. Estoy orando por ti y por un nuevo piso cerca de Madrid. No, lo digo medio Sí, de broma, sí. pero también un poquito en serio, ¿no? Que creo que ahí hay cosas que repensar. Y que seguramente por el devenir que teníamos de hiperracionalización en los contextos evangélicos, hemos hecho un viraje a formar líderes que fueran muy elocuentes, muy racionales. Quizás hemos prestado más atención a cómo sonaban que cómo vivían. Y aquí es donde han venido las polémicas y los problemas. Y hombre, claro, creo que tenemos problemas en que tenemos gente que habla muy bien pero vive muy mal. Y eso, claro, y eso es muy problemático. Sí. O sea, cómo hemos seleccionado a la gente que nos coordina es terrible. Y por eso están saliendo cosas y más saldrán, ¿no? Y más saldrán porque lo hemos hecho mal. Y porque no lo han hecho mal ellos, los que están arriba. Lo ha hecho mal, o sea, que es sistémico, ¿sabes? Hay un libro que leí hace poco de Chad de Groot, él es un psicólogo experto en narcisismo dentro de la iglesia, y él dice, es que no es
Sí, sí, sí. Y si no lo habéis Experto en leído... narcisismo Sí, dentro de la sí, iglesia. sí, si no lo habéis leído, os recomiendo que lo leáis. La editorial CLIE. ¿Se llama? El libro se llama Cuando el abuso espiritual entra a la iglesia, creo que se llama. Si no, ahora lo mando por Instagram, que de Sí, hecho lo- yo lo publiqué el libro este. Sí, no, lo pondremos por aquí en algún sitio. En el un vídeo se link. verá. Y él habla de los sistemas narcisistas. Es decir, no es únicamente que existan ese tipo de figuras, sino que el sistema las demanda y las alimenta y las quiere, ¿no? Es como, de nuevo, muchísimas veces me ocurre de gente que me escribe para decirme, Josué, ¿qué debería hacer? No sé, hermano, es tu vida. Ya, yo qué sé. No, y aparte, o sea, es tu vida. Asume tú la responsabilidad y el coraje de tomar tus decisiones. Cagarla o acertar, pero es la tuya. La cruz es tuya, la cargas tú y sigues tú a Jesús. Pero, sin embargo, nos ha gustado mucho en algunos contextos religiosos tener a gente que te dijera, haz esto. Y con tu pareja no hagas esto. Este es el límite. Y con esto otro. Y esta serie, no la veas. Y ese disco de Bad Bunny, no lo puedes escuchar. Y hemos convertido de repente lugares en los que queríamos que hubiera gente que nos dijera lo que había que hacer. Y de repente, cuando llegaba alguien que te decía, yo no voy a responder esa pregunta, tú tendrás que trabajar en tu conciencia. Eso no mola. Claro, Eso- claro que no mola. Y Pero nos gusta mucho la ley, si te fijas. Claro o sea, que al no. final Claro. esto acaba siendo más ley. Lo que estamos pidiendo es, ¿puedes darme más ley, por favor? más. Y luego cuando me vaya mal, te echaré las culpas, evidentemente. Exactamente. Claro. Y ahí tú, el líder, no querrás asumir responsabilidad porque encima o te echará más culpa a ti y te dirá, pero ¿leíste la Biblia ayer? Perdón. No. Es una buena pregunta, ¿eh? Entonces, ¿tú crees que la gente ahora, vamos a llamarles para poner una etiqueta, del mundo, está más abierta a ir a la iglesia? Sí, sin Es duda. decir, si tú crees que un buen argumento apologético sería, si tienes una iglesia que sepas que vive la fe correctamente, ven un día y ve. No, sin duda. O sea, la gente estaría abierta a ir contigo a la iglesia, que quizás hace años no lo estarían. Sí. O sea, eso pasa. O sea, yo paso por las parroquias de mi pueblo en Málaga y hay mucha gente joven en misa. Y antes no iban a misa. Entonces están abiertos a ir a algo a lo que no estaban abiertos a ir antes. Claro. ¿Por qué están abiertos? Bueno, porque entiendo que hay un nuevo momento histórico y espiritual. Entonces, ¿la gente estaría abierta? Sí. Igual que hace años se generaban estas cosas, sobre todo en las comunidades evangélicas, de grupo pequeño, y lo invitas al grupo pequeño, y luego después de ahí lo invitas a una charla, tal. Luego de ahí después ya, como el último paso era la iglesia, yo creo que hoy por hoy te los puedes saltar todos. Sí. Y si tu vecino te dice, oye, pero, o sea, ¿tú qué haces los domingos? Yo los domingos voy a la iglesia, vente. Y lo verás. Easy, sí. Porque tú tampoco sabes cómo se vive la fe, ¿sabes? O sea, hay un punto en el que creo que está bien que reconozcamos que yo tampoco lo sé. O sea, estoy en ello. Si quieres venirte, somos un grupo de gente que estamos en ello, ¿no? Sí. Tenemos algunas cosas claras que están bien. Y eso de la figura de Jesús como Dios, clara, Dios encarnado que viene, nos ama, nos reconoce, nos llama por nuestro nombre, muere por nosotros y resucita. Si estamos desde ahí, a partir de ahí, está todo bien. Hablamos de Dios a veces y ponemos el tema o la etiqueta de misterio, de que es como difícil de entender, difícil de explicar y de hecho tu libro habla mucho de esto. Bueno, Ya que de se hecho es llama- el misterio de creer. Entonces, ¿crees que el argumento de hablar de algo misterioso y ponerle como ese velo, ¿crees que puede ser contraproducente? ¿Crees que puede ser demostrar pocas ganas de explicar y que no llegue... Como que todavía no lo has entendido porque todavía no entiendes el misterio, pero entenderás el misterio... Bueno, es que puedes fliparte mucho con el tema del misterio o puedes ser un vago, absolutamente, y refugiarte en el misterio. O sea, Claro. hay como los dos extremos. no lo entiendes, Y es porque difícil. O sea, ¿cómo misterio. podemos estar en medio? Sin ser Ya. un flipado de decir, Claro, "Buah, claro. entiendo todos los misterios, he comprendido a Dios por fin", ni
nada, esto es un misterio, entonces nada, aquí no hay que meterse y no Claro. estudiaremos y no haremos nada. A mí dame a Jesús crucificado, ha muerto por mis pecados, ya está, el resto Claro. es misterio y no hay que saberlo. O sea, si cada vez que aparece una duda de la índole que sea en tu vida diaria de fe, tú dices misterio, pues entonces yo te diré misterio no es vagancia. ¿No? En este caso aquí hay una pereza intelectual, emocional y espiritual patente. Si estudias, pero con la humildad de reconocer que tú no puedes tener todas las respuestas, porque estás estudiando al misterio de los misterios, la pregunta de las preguntas, pues creo que es un ejercicio bueno en el que entender que si no sabes cómo funciona el cerebro humano, no vas a entender al diseñador del cerebro humano de manera plena, ¿no? Esto no significa decir, no puedo saber nada sobre Dios, es todo misterioso, inconcebible. No estamos planteando, ni yo planteo eso en el libro. Lo que sí que creo que hay veces que, de nuevo, por este contexto histórico, hemos definido a Dios más de lo que deberíamos. Y hemos creído saber cómo funcionaba y cómo operaba más de lo que deberíamos. Lo hemos querido hacer un poco fácil. Sí, cuando, si somos honestos, cada vez que te acercas a la figura de Jesús, que para los cristianos entendemos que es el misterio revelado, tampoco lo entendemos. Pero no nosotros. Es que cada vez que Jesús se ponía a contar historias y parábolas para que lo entendieran mejor, la gente entendía algunas cosas y luego otras cosas le cabreaban que flipas. O sea, por poner un ejemplo, la parábola que Jesús cuenta con el buen samaritano, eso es terrible. Eso es terrible de nuevo porque el samaritano es un hereje, es un traidor, es un vendepatria, Un idólatra. y parece que ese es el que Jesús dice el que vive el reino de Dios. El religioso, el teólogo, eso no. Entonces, eso. ¿Es misterioso? Eso es evidente. Ese misterio, y de nuevo a mí me abre una compuerta a decir, tú no sabes bien, Josué, quién está dentro y quién está fuera, quién está más cerca y quién está más lejos. Tú sabes identificar bien en vuestras estructuras y vuestros sistemas quién está más cerca y quién está más lejos de los poderes. 100%. Eso te lo identifico fácilmente. Cuando entras a la habitación, estoy entrenado. Es como un Jedi. Claro, los Jedi tenían a los niños pequeños, ¿no? Pues yo soy un Jedi, tío. Claro, tú de niño pequeño, claro, tú llegas a un sitio y dices pum, 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 ya los tienes identificados. Además con cómo hablan, ¿no? Cuanto más rococó, más alto. Pero no funciona así en el reino de los cielos. O por lo menos no parece que funcione así según lo que explica Jesús. Entonces a mí me trae descanso y me ayuda a decir, está bien. Y es un poco lo que hablábamos al principio también del hablar de misterio como algo que no entiendo, creo que no voy a entender y estoy en paz con ello porque no tengo que entenderlo. Y esa honestidad delante también de una persona no cristiana, como argumento, ¿no? Que te hacen una pregunta y dices, mira, es que sinceramente yo tampoco lo sé. Que esto ya hemos visto cómo lo pones en práctica aquí. Sí. Diferentes preguntas. Yo lo animo Demasiado. muchísimo a la gente a decir, o sea, si te pregunta un amigo no creyente algo y no lo sabes, que digas que no lo sabes. Sí, me parece honesto. Sí. Eso, claro, es que decir no lo sé, ya está. Y también que podamos practicar esta idea de lo comunitario y decirle, la verdad es que no lo sé, pero si te parece, lo investigamos juntos. Le damos una pensada, yo qué sé. Vamos a buscar algún libro que hable sobre ello, lo leemos. Sí, eso me parece más honesto que de repente tener que dar una pregunta espectacular, que tu amigo además te diga, ah, vale, y en realidad lo que está pensando es... Creo que yo sé menos, ¿Qué ha pero él dicho? tampoco sabe demasiado. Y además, una cosa, esto ya lo digo porque imagino que lo sabéis, cuando no sabes una respuesta y te la marcas, se nota. Tienes que ser muy bueno. No hace falta ser Jedi para darse cuenta de cuando alguien No te está hace respondiendo falta. a una pregunta que dices... Tienes que ser muy bueno y si fueras tan bueno en hacer eso, pues estarías seguramente trabajando en algún tipo de partido político o algo en el cual de repente eres un verdadero Jedi. O ¿sabes? vendiendo cosas- Pero de vendiendo la cosas fuerza rápido. oscura. Sí. Aunque sí que es verdad que todo el tema del materialismo y todo eso está un poco más apagado, vamos a decir, con comparación a lo que estaba hace un tiempo, sigue habiendo mucho, porque es el debate fácil de ciencia contra Dios.
Y bueno, ahora mismo no lo sé, pero si no me equivoco, cualquier joven en el instituto se encuentra muchas veces en debates que tiene que responder a preguntas que ni él mismo sabe muchas veces, porque en el mismo libro de texto se enseñan como verdades cosas que, como mínimo, aparentemente, vamos a decir, contradicen directamente la historia bíblica, o lo que dice la Biblia. Entonces, podríamos decir, Como por ejemplo... como por ejemplo la evolución del ser humano que viene del mono, Ok. o como por ejemplo el Big Bang, que es lo que digo, que como mínimo aparentemente contradicen Ok, ok. al de esto. Y yo me he encontrado con profesores que directamente negaban la religión a través de estos argumentos. Ok. Entonces, es Ya, posible... ya tenemos una edad. O sea, ya Sí. no somos esos jóvenes que van muy a la iglesia, sino que nosotros estudiamos bachillerato hace unos 12 años o así. Claro, claro. Y ahí sí que había bastante... Estaba sí. el asunto picante. Es verdad que era... Yo no sé cómo será hoy, porque hace mucho que no estudio en el bachillerato, pero en ese momento sí es verdad que... No, yo me encuentro con jóvenes en esta iglesia que me vienen, ¿no? A veces a hacer preguntas o me comentan, mira, ha salido este tema de conversación en clase. Bueno, o sea, ya que tú lo conoces, a Crespo, Quantum Fracture, a mí me han pasado muchos jóvenes vídeos suyos de ¿y qué hacemos con esto? Con esto que está diciendo. Nos En ha plan, pillado. Nos ha matado ya. Vale. O sea, sí que esto Aunque sigue... él siempre hace vídeos de ciencia, ¿no? Nunca se mete en esos temas de más filosóficos o metafísicos. Bueno, tiene algún vídeo de tema de Dios, no sé qué, a partir de la ciencia. Ahora ya no me acuerdo, pero me acuerdo que salió 2019 o algo así. Vale. Salieron cosas de estas. Hace mucho ya. Vale. Entonces, de forma muy rápida, no nos vamos aquí a meter en ese debate ahora mismo, pero si alguien te viniera ahora y te dijera, es que un joven, vamos a implicar, entonces que vamos a ponerlo que no sea un debate aquí hipercientífico, pero te dijera, es que por lo que estoy estudiando y lo que estoy viendo, creo que es imposible creer en Dios. ¿Cómo vamos a llamarlo así un poco agresivo, desmontarías ese argumento? O sea, si esa conversación fuera real, le preguntaría a qué se refiere y por qué piensa eso, cómo llega a esa conclusión, a quién está escuchando para llegar a esa conclusión y charlaría con él esos argumentos porque probablemente sean pobres. Claro. ¿Cuál? Sí, porque probablemente haya algunas presuposiciones ahí que no sean reales. No sé, si es que no sé lo que estará asumiendo para creer eso. Lo mismo está asumiendo que existe una competencia entre ciencia y fe, que ya le diría yo que históricamente nunca la ha habido, o sea, salvo pequeños ejemplos que no son el grueso del devenir histórico, que los grandes padres de la ciencia moderna eran religiosos y creyentes, muchos de ellos cristianos, que la ciencia moderna se desarrolla en un contexto específico en Europa porque tienen unos presupuestos teológicos específicos para fundamentar esa filosofía. ¿Puedes Eso- desarrollar esto un poco? Sí, puedo intentarlo, o sea, porque tengo un capítulo justo en el libro que se llama Sí. La fe de la ciencia, ¿vale? Así se llama. Así como catchy. No, la fe de la y- ciencia. y ¿Por qué? vender- Porque vender o sea, libro también. Sí, no, porque una cosa interesante es que hay veces que de repente puede ser que ese chaval me dijera, yo es que únicamente confío en lo que me dice la ciencia, ¿no? O yo solamente me creo lo que la ciencia puede demostrar. Pero claro, sin darnos cuenta, yo intentaría explicarle que esa afirmación que hace no es científica. Yo solamente me fío de la ciencia, esa afirmación no la he comprobado a través del método científico. ¿Sabes? Que toda la verdad sea verdad científica no es una verdad científica, es un postulado filosófico. ¿Sí? Entonces, debajo de muchas de estas ideas, se están asumiendo cosas. Y cuando te acercas a asumir esas cosas, dices, vale, o sea, no es suficiente muchas de estas cosas para sostener todo lo que creemos. Es decir, la ciencia no puede explicarlo todo, eso está clarísimo. Eso, o sea, no creo que hubiera mucha gente que te discutiera esa afirmación. Y si nos acercamos a la idea esa de los postulados o los presupuestos, o sea, la ciencia moderna se construye sobre varios presupuestos filosóficos que no puede demostrar a través de la ciencia, ¿vale? O sea, tú para hacer ciencia tienes que asumir, porque tú no lo puedes comprobar eso, que existe un mundo real ajeno a las mentes que lo piensan. Tienes que asumir, que se asume, que hay unas leyes que se repiten de manera constante y que son entendibles. Y asume la tercera cosa, que es todavía más misteriosa, que es que nos podemos fiar de nuestras capacidades cognitivas, de nuestra razón,
para descubrir estas cosas que se repiten. La ciencia no te demuestra que deberías fiarte de tu cerebro, ni que las cosas que hay ahí fuera se repiten, o que existe un mundo real ajeno a las mentes que lo piensan. Eso lo suponemos. Y lo presuponemos para hacer ciencia. Sin eso no podemos hacer ciencia. Es decir, sin asumir que el cerebro funciona, no puedo mirar el barómetro del coche y decir 5 bares. Si yo ya me abro la oportunidad de que quizás mis ojos me engañan, pues apaga y vámonos. O sea, no podemos hacer nada en realidad. Estamos en un momento en el que podemos esperar a morirnos, pero no podemos hacer mucho más. Y lo interesante, históricamente hablando, es que estos presupuestos filosóficos los construyen los padres de la ciencia en unos presupuestos teológicos previos. ¿Por qué? Porque Kepler, Galileo, Tycho Brahe y compañía creen que el mundo es creado por un Dios que es diferente al mundo. Como consecuencia, no es raro pensar que el mundo existe y es diferente a las mentes que lo piensan. Galileo diría eso de las matemáticas es el idioma que Dios eligió y que el orden que está en la mente del creador es el que vemos en el universo. Como consecuencia, no es raro pensar que un Dios de orden crearía un universo en el que había un orden con leyes que se repiten, que podemos estudiarlas. Y como última consecuencia, el ser humano, como imagen y semejanza de Dios, es un ser del cual podemos inducir que sus capacidades cognitivas están preparadas para descubrir el mundo que está en funcionamiento. Entonces no es raro que esta gente con esa cosmovisión cristiana dijera tiene sentido construir desde aquí. Estos son nuestros absolutos. ¿No? ¿No puedo demostrarlos? No me hace falta. Sí, me los creo. Y desde ahí construyo. Y desde ahí pues de repente soy capaz de instaurar un método científico, que entiendo que hay una cierta repetitividad, que voy a fiarme de lo que veo a través de mis ojos y estudio a través de las matemáticas. O sea, que acá hay muchas cosas que estamos dando por supuestas que en realidad no son solamente científicas. Hay un ejercicio de fe en todo ello. El joven está convencidísimo. Ha quedado convencido. Vendrá a la iglesia a buscar la comunidad real. Va a seguir viniendo. Sí. Vale, te queríamos preguntar, porque ya que se te da bien debatir y tal y cual... Aunque no es lo ¿Y que esto? estás ahora mismo. Sí, no queremos que debatas, sino que... Bueno, te hemos preparado como 4 argumentos típicos y no hay que desarrollar muchísimo. Simplemente, rápidamente decir por dónde crees que fallan y cómo pondrías, pues organizarías un poco la conversación. Okay. Así que te damos 4 frases que creo que muchos nos habremos encontrado. A ver cómo lo planteas. Vale. Gente que dice, todas las religiones llevan a Dios, solo le ponen nombres diferentes. Si tuviera que hacer una afirmación así un poco sencilla, diría que las religiones son superficialmente similares, pero tienen diferencias bastante fundamentales en lo profundo. Vale. Eres cristiano porque eres español. Si fueras indio serías hinduista, si fueras marroquí serías musulmán. Pues no lo sé, espero que no. ¿Algo más? Es una buena Tienes respuesta. 2 ya. frases. No, creo que ese argumento del contexto tiene sentido, pero muchas veces lo enuncia gente en España que son ateos. Entonces digo, tú eres la excepción de la regla. Entonces, quiero decir, no, o sea, se cae por su propio peso, ¿no? Si España es un país cristiano y por eso deberíamos ser cristianos, porque entonces los datos del CSIC apuntan a que hay más agnósticos y ateos que religiosos, o porque hay un avance de la religión en un país como China del cristianismo, cuando en teoría deberían venir de una tradición taoísta, ¿no? Entonces, no. O sea, quiero decir que no. No. Está O fantástico. sea, que creo que no tiene sentido a nivel histórico, aun con todo ello, afirmaría, y estoy de acuerdo con que hay una importancia muy grande del contexto en el que nacemos y que seguramente muchos de los que estamos aquí habría que vernos si no hubiéramos nacido en una familia como la que hemos nacido. Es que no seríamos nosotros, seríamos otra persona. Entonces esa incidencia existe. Pero con todo ello, animaría a todos los seres humanos, como me animo a mí mismo, a intentar, dentro de nuestras capacidades, quitar nuestros sesgos que tenemos y descubrir la verdad. O sea, yo no quiero ser cristiano porque a mis padres les mola. O
¿sabes? Sí, sí, sí. Y igual que no querría que alguien fuera musulmán porque a sus padres le mola, ni hinduista, le diría a la gente, o sea, entiendo que lo que tú quieres es conocer la verdad, porque ninguno queremos creer mentiras por muy bien que nos hagan sentir. Entonces, entiendo que en parte es verdad esa frase, y luego en otra parte la suelen enunciar pensadores europeos que casualmente no son cristianos. Buena. Tercera, nos conviene que exista un Dios, por eso hemos inventado uno. O nos sienta bien creer en Dios porque fuimos creados por uno. Es un argumento circular de un lado y de otro. En realidad ninguno de los dos llevamos razón, porque no tiene sentido, ¿sabes? Es que es un argumento circular. Es como que nos hemos inventado Dios y para sentirnos bien. Y tú dices, pero también podría funcionar si dijeras, Dios nos ha creado, entonces si creemos en él nos sienta bien. Pues ni tú ni yo. ¿Sabes? Muy bien. Pero con todo ello, diría que me cuadra bastante la idea de si Dios existe y nos acercamos a él, si es un Dios personal y de amor, en ese encuentro con él deberíamos de recibir cierta confirmación como para saber que existe, que es real y que quiere nuestro bien. Esa es mi experiencia, esa es la experiencia de muchos creyentes. De hecho, en el Dios de la Biblia encontramos eso de como una especie de Dios que parece que, en el Antiguo Testamento, parece que te anima y te dice, ven y pruébame, ¿no? Ven y testéame, ven y charla conmigo. Entonces le diría a la gente que, bueno, que creo que hay una posición del Dios de la Biblia que es bastante abierto a que se le pruebe, ¿no? No es que se le tema, en el sentido de, quizás como podría ser el Islam, de tenerle miedo, de no ocurrirte a hacer ninguna pregunta, ¿no? Aquí este es un Dios que cuando se presenta delante de Tomás, le dice palpa, toca, sí. O sea, no vayas a pensar mañana que yo era una suerte de fantasma, no, soy el que viste hace 3 días. Sí, toca, prueba, testéame, mira conmigo, comamos juntos, ¿no? La imagen de nuevo del Dios de la Biblia en Apocalipsis, estoy a la puerta y llamo, entro a tu casa, ceno contigo. Creo que hay esa idea de experimentarlo, de probarlo, y le diría a esa persona que te va a sentar bien. Vale, y la última es la que siempre sale. Un Dios bondadoso no permitiría el mal, entonces o no es bondadoso o no es todopoderoso. ¿Dónde falla esto? Y esto es rápidamente, ¿eh? Tampoco... Sino de esto, ríos de tinta, y ya lo he Sí. respondido en muchos otros podcasts, pero simplemente para poner la base de dónde esto puede fallar. Para que quede aquí. Es justo la pregunta más gigantesca, seguramente la que más tiempo le he dedicado, y seguramente no le respondería y le haría más preguntas como hemos estado viendo. Y si queréis ver como respuesta muy larga, o sea, tenéis ahí el debate con Jordi Wild o muchas otras cosas en las que lo he hablado de manera como muy, muy larga. Pero hay algo en ese presupuesto que ya Plantinga hace quizás como 50 años lo desmonta en un libro que para los que seáis más freaks os podéis leer, que se llama Dios, Mal y Libertad. Que ahí se asumen algunas cosas, ¿no? Porque se asume, si Dios fuera bueno, eliminaría el mal, ¿no? Pero si Dios no elimina el mal, entonces es que no tiene poder o que no es bueno, ¿no? Pero, de nuevo, estamos haciendo aquí un ejercicio de que nos falta misterio también para ese Dios. Porque falta una parte en la que dices, oye, ¿podría Dios tener razones que tú no eres capaz de entender? Sí. Pues entonces no. O sea, Pues no trates de entenderlo. no es que no trates de entenderlas, es que entonces no es posible decir, si Dios fuera bueno no permitiría el mal. Bueno, tú no lo permitirías, ¿no? A ti no se te ocurre ninguna razón lógica por la que Dios podría permitir el mal. Ya. Y asumes que tú conoces todas las razones que Dios podría entender. No, vale. No sé si me explico. Sí. Entonces, que hay una parte en la que ese argumento se plantea de manera lógica, ¿sabes? O sea, intento explicarme esto. En filosofía hay argumentos que son lógicos. Es decir, que si son verdad, es verdad máxima. Entonces ese argumento se presenta como que, si ese argumento es cierto, Dios no existe, pero no es que no exista, es que no puede existir. ¿Sí? Entonces, mi respuesta estoy diciendo, o sea, no tiene sentido plantearlo como de manera lógica, ¿sabes? Esto no es un knockout a la existencia de Dios. Ahora,
sigue siendo un argumento de mucho peso, porque también todos lo sentimos en nuestras carnes. O sea, ¿por qué Dios permite ciertas cosas? No lo sé, ¿sabes? Y por qué permite de cierta manera. Y cuando estamos atravesando el sufrimiento, eso se hace todavía más patente y más incomprensible y más angustiante, y sientes que te quieres morir y que la vida no tiene sentido en muchos de esos momentos. Y lo interesante que le diría a cualquier persona que esté en ese punto es que el Dios de la Biblia acompaña esas conversaciones, no las castiga. ¿Sí? Cuando los profetas desean morirse por el sufrimiento que viven, no encuentras a un Dios que les dice ¿cómo osas hacer eso? ¿No? Cuando Elías está debajo de la higuera y dice me quiero morir, debería haberse un aborto en el vientre de mi madre, Dios no le condena, no le castiga, sino que lo acompaña. Y le dice vamos a dar un paseo, ¿no? Vamos a hacer un poquito de deporte, échate un poquito, Le da comida. descansa, come. Sí, es como come, duerme, haz deporte, y le vuelve a repetir la operación. Y después le dice, ahora sal un poco fuera, ¿no? ¿Qué haces aquí? ¿No? Que es un poco como, ¿cómo estás? Bueno, Cuéntame. ya. Y el otro se parece que se ahoga y dice, venga, otro paseíto, ¿no? Sí, ¿no? Si lo veis, hace eso, lo lleva de paseo por... o sea, lo que está haciendo es ponerlo un poquito en movimiento, que parece como si viéramos aquí un ejercicio de prototerapia Bueno, tenemos conductista. tenemos un episodio de salud mental que justo hablábamos de Habla esto de con ese- este mismo ejemplo. De ese ejemplo, sí. Sí. Y luego también diría que ante el sufrimiento humano, el Dios de la Biblia no envía una respuesta filosófica. No envía una respuesta a esa gran pregunta del sufrimiento. Ante el sufrimiento humano, el Dios de la Biblia se hace un ser humano y sufre con los humanos. O sea, la respuesta de la Biblia ante el sufrimiento, del Dios de la Biblia ante el sufrimiento, es un Dios que sufre. Es un Dios que tiene cicatrices. Es un Dios que, como leemos más tarde en Hebreos, dice, es un Dios que no es ajeno a vuestra realidad. Puede acompañaros, puede empatizar con vosotros porque Él ha sido testado y probado y experimentado en todos los dolores que tenéis los seres humanos. Entonces, la respuesta del sufrimiento del Dios de la Biblia es un Dios que sufre con nosotros. Un Dios que nos acompaña. Un Dios que llora ante la muerte de su amigo. Y a su vez, un Dios que dice, hay más, ¿no? O sea, en mis llagas no solamente encontráis consuelo y abrazo, sino que encontráis esperanza de que tiene fecha de caducidad el sufrimiento humano. Y eso me parece como muy bonito, ¿no? Por eso me parece que la respuesta al Dios de la Biblia no es una respuesta teórica, porque no es un problema teórico. Cuando estamos sufriendo no es un problema teórico. O sea, no es el tema de la ciencia. Sí, sí. Oye, ¿podemos compatibilizar la evolución con el Génesis? Esa es teórica y la podemos resolver. Seguramente peleándonos, pero la podemos resolver. El sufrimiento no es una pregunta teórica. El sufrimiento es una cosa como muchísimo más visceral, ¿no? Y que requiere seguramente de que te acompañen. Y ahí os animo a que echéis un vistazo a Juan 11, cómo Jesús, por ejemplo, cuando se encuentra con María y Marta, ante la misma acusación de ambas, de si hubieras estado aquí mi hermano estaría vivo, que no deja de ser el por qué has permitido esto, Jesús responde de manera distinta a una y a otra. Lo cual me da como a entender que son dos personas distintas, pero que son dos personas que necesitaban dos respuestas distintas, ¿no? Porque parece que a Marta la consuela desde la esperanza y desde la fe, y a María llora con ella, ¿no? Dice el texto que se arrodilla y llora con ella como a mares, de manera muy profunda. O sea, hay esa sensación de el amigo que está contigo llorando a tu lado. No habla. Es que no hace falta que hable, ¿no? Entonces hay veces que no tenemos que hablar. Y eso ya me abro aquí una ventana a qué triste cuando a veces tenemos funerales religiosos y de repente parece que tenemos que decir qué guay que está con el Señor. Tú dices, ya que también hay un hueco para el lamento en la tradición cristiana, ¿sabes? Que en el Antiguo Testamento se escribe un libro entero para lamentaciones, que es un libro en el que nos lamentamos de lo que teníamos y ya no tenemos, de la gente que estaba con nosotros y los mataron en los cautiverios. ¿Sabes? O sea, que hay un espacio para lamentar, para llorar, para ser humanos, ¿sabes? Para ser seres humanos como Jesús fue un ser humano. Entonces, eso diría al sufrimiento. Respuesta corta, como me has pedido, te la he dado. No, a ver, Sí, sí. esto es, o sea, más corto que esto. Imposible. Imposible. Gloria Vale. a Dios. Después, bueno, hemos hablado mucho de apologética, pero claro,
al final, sí, demostrar que los dinosaurios pueden estar en la Biblia o que el diluvio existió. ¿Están en la Biblia los dinosaurios? Bueno, puedes meterte. Ah, sí. Yo no me metería. Ah, a yo mí no me tampoco. gusta ese tema. Yo tampoco. Pero compatibilizar ciencia y teología, al final lo podemos hacer un poco todos, pero al final esto no es predicar el evangelio. Entonces, ¿cómo pasas de una buena conversación apologética, en la que has tenido pues un debatillo, has visto que la otra persona pues tiene pues sus necesidades, has atacado eso, atacado en el buen sentido, o sea, has tratado esos temas, vale, sí, buah, incluso puede decir, buah, pues tienes razón, ¿cómo pasas de esto a la predicación del evangelio? No sé cómo lo hacéis vosotros. No, yo te estoy preguntando cómo lo haces tú. Yo enseño inglés. Yo no soy a conversaciones apologéticas. Ah, no. O sea, que esto es como una labor para nosotros, ¿no? Es tu trabajo como Es mi ponteano. curro. Tú lo haces ponteador. a lo mejor más a menudo que nosotros. Sí. O no sé, a lo mejor no. O te lo preguntamos simplemente porque Bueno, nosotros tenemos... queremos ver cómo lo haces tú. Es nuestro podcast. Cuando nos traigas al Al cafetal, Sí. nos harás tú las preguntas y nosotros responderemos. Está bien jugada esa, ¿eh? ¿Te imaginas? Y la promo que nos hacemos, ¿no? ¿Qué? La promo que nos metemos en el cafetal. No te creas, ¿eh? Hombre. No te creas, ¿eh? No lo vería tanta gente, ¿eh? Si es que al final la gente clica... Hablaríamos en catalán todo el rato y no lo veríamos Claro, ahí. claro. Bueno, os puedo hacer preguntas sobre políticos catalanes. También. Mezclado con la fe y capaz que de ahí podemos tirar, ¿no? Con Gabriel Rufián, con Puigdemont, con tal. Entonces de repente empiezas a generar tracción. Tú nos llevas a cafetal y hablamos de lo que Albiol, como sacas a todos. Sacas a todos, los metes en un cóctel y ¡pum! No, y que además él es geógrafo, yo soy musicólogo, o sea, tenemos de cultura. No puede salir con- nada mal. hablamos. Vale, Tema de llevar al evangelio desde sí. el argumento teórico. no lo hago. Vale. No lo hago, y, o sea, en general con la gente con la que me rodeo, o sea, no hago, o intento no hacer pasos, intento ser un buen amigo con la gente con la que me encuentro y preocuparme por su bienestar en general. Y como parte de amarlos, porque quiero amar a la gente que me rodea. O sea, yo no creo que, creo que mi llamado como creyente es amar a mi prójimo como a mí mismo, y eso intento hacer. Y si en ese camino hay oportunidad para si me preguntas sobre mi fe o sobre Dios, pues le cuento. Y si le apetece venirse, pues que se venga a lo que sea que se haga. Sí, pero lo vivo con eso, intento vivirlo de manera bastante natural, sin instrumentalizar a mis prójimos. Sí, porque hay veces que en contextos, sin darnos cuenta, como que hemos enfatizado mucho eso de tienes que predicar el evangelio, tienes que no sé qué, no sé cuánto, y de repente hemos instrumentalizado a los seres humanos. O sea, los hemos convertido en un fin. ¿El fin cuál es? Predicar el evangelio. ¿Y cuál es el medio? Estos seres humanos, que son mis compañeros del curro. Y no es por ahí. Sí, o sea, los compañeros del curro son un fin en sí mismos porque son seres humanos. Y la manera de amarlos de manera integral va a conllevar también seguramente hablar de Jesús cuando te toque. Sí, pero que puede ser que no les interese. Y si no les interesa, siguen siendo seres humanos a los que hay que amar. Sí, sí. O sea, te reirás, pero yo he escuchado... No. Cuando yo era joven escuchaba muchos contextos de cristianos a gente decir algo así de invertir en las relaciones que tengan interés. Y tú ahora diréis, qué malvado. No. Si vosotros también lo escuchasteis. ¿Sabes? Si lleváis en el negocio más de 5 años, también lo escuchasteis. Esa idea de los amigos que no tienen interés, no hay que invertir en los que tengan interés. O sea, eso es diabólico, ¿eh? O sea, si Jesús solamente hubiera invertido con la gente con la que merecía la pena, no habría invertido con ninguno de sus discípulos. Eran tremendos patanes, ¿eh? Sí, seguramente, salvo Mateo, que es un capo, el resto estaban bastante, ¿sabes? Regularcillo, y quizás San Juan, ¿no? Era joven, pero, bueno, o sea, eso un poco. Creo que estamos llamados a amar a los seres humanos de manera real. Y ahí estoy convencido de que pasarán cosas. Porque yo quiero el bien para la gente que me rodea. Y el bien completo, yo sé que el ser humano más completo es el ser humano que Dios imagina y piensa y trabaja. Estoy convencido de eso. Y
creo que no hay mejor lugar en el que estar en paz que cuando estás perdonado. Y no hay perdón más supremo que el perdón divino. Y eso lo quiero para la gente que me rodea. Como lo quiero para mí, como lo quiero para mi mujer, como lo quiero para mis futuros hijos. Pero ellos son más importantes que lo que creen, que lo que piensan y que lo que hacen. Entonces eso también me parece importante. ¿No? Totalmente. Hablemos un momento de alguien creyente, pero cansado, triste, sin fuerzas. Ahora dices, hablemos de mí. Intenta, ¿qué argumentos, para llamarlo de alguna forma, apologéticos crees que esa persona necesita? Ninguno. Apologéticos. Ninguno. ¿No? Esa persona seguramente necesita amigos, hermanos, hermanas, compañeros, gente con la que poder expresarse sin miedo. O sea, eso es lo que necesitamos cuando estamos mal. No necesitamos que nos peguen la chapa, tío, ni que nos regalen libros. Es como que, no, estoy pasando una mala racha, estoy muy triste, léete este libro. No, bro. O sea, quiero decir que además decirle que se lea el libro es un ejercicio de falta de amor abismal. Porque para empezar no sabe ni por qué está triste. ¿No? O sea, creo que lo más lógico sería pues quedar con él, ir a tomar un café, preguntarle, o sea, sobre todo hacerle preguntas. O sea, eso, tío, ¿por qué estás triste? ¿Qué ocurre? ¿Por qué estás desanimado? ¿Cuánto tiempo hace que te sientes así? No sé, si ves que necesita ayuda, aconsejarle a pedir ayuda seguramente de algún profesional. ¿Has pensado en...? O sea, yo en estos últimos años, una de las preguntas que he hecho mucho a algunos colegas es: ¿has pensado pedir ayuda profesional? Buscar algún terapeuta. Es que seguramente te haga bien. Llevas un año muy triste. Es curioso que, Es que antes se utilizaba casi como un insulto lo de necesitas ayuda profesional y ahora es en plan... No, porque a mí... ahora en serio, en serio. No, porque a mí yo la he necesitado. Sí, por eso. La por necesito eso. en muchos momentos, quiero decir. O sea, si yo empiezo a ver que hay cosas que no soy capaz de entender, de buscarle remedio, de mejorar durante un tiempo, si veo que mi estado de ánimo está complicado, pues está bien pedir ayuda. Totalmente. ¿Sabes? Y de hecho, ¿qué más cristiano que ser humilde y reconocer que no estoy bien? Y poder... Y qué importante sería tener gente al lado al que yo le pueda decir: no estoy bien. O no me apetece ir a la iglesia, o estoy harto, o estoy cansado, o siento que tendría que perdonar a mi madre o a mi padre y no me apetece, o no sé cómo hacerlo, o no quiero ir más por aquí. Qué pena me da que no tengamos espacios en las comunidades cristianas para que la gente pueda decir: no quiero, no me apetece, estoy cansado, ayer la cagué otra vez con esto, estoy luchando con esta movida. Qué pena que no podamos tenerlo. Sí, entonces no necesita ningún argumento apologético, necesita gente con la que caminar. Lo O sea, que hablabas al necesita principio eso. del reino, ¿no? Sí, necesita gente con la que caminemos, con la que le escuchen y que le escuchen sin juicio, ¿no? Porque además hay mucho miedo, y lo entiendo que haya mucho miedo a de repente que alguien diga: pues tengo un problema con esto. Pues de repente es como: pero tú no deberías tener un problema con esto siendo, yo qué sé, líder de jóvenes, haciendo un podcast en la iglesia. ¿Cómo puede ser que ayer consumierais pornografía? Pues, brother, como parece que el 80% de los hombres del planeta. Entiendo que algún pastor también le tendrá que tocar, ¿no? ¿O qué? Si son esos datos. Si 1 de cada 4 hombres consume prostitución en España, imagino que a alguno le toca también de por aquí, ¿o no? Aquí no, aquí está. Aquí no. Claro. Esa es la movida Somos tres. Había que romper esto un poco. Esa es la movida que como aquí no... Yo deseo que aquí no ocurra, y deseo que tampoco ocurra a mi familia, que tampoco me ocurra a mí, pero... Easy. O sea, easy. Hay espacios aquí para poder hablar de esto. O sea, tengo gente yo a mi alrededor. Yo me lo pregunto de verdad. Tengo gente yo a mi alrededor que si mañana la cago duro, puedo quedar y decirle: hermano, estoy mal. Y no es que esté mal es que estoy mal porque es que lo he hecho muy mal. ¿Sabes? Ahí... Es un poco. Entonces creo que no tenemos mucha gente, y tenemos mucha gente que nos va a pegar la chapa. ¿Sí? O sea... Y tristemente, seguramente vosotros que estáis en una posición en la que tenéis cierta autoridad con esta iglesia, no sé cuántas veces encontraréis gente que os pregunte: ¿cómo estáis? Y si os podemos ayudar en algo. Si eso nos está dando, tenemos un problema sistémico.
Porque de nuevo tenemos a los que en teoría están acompañando a nuestras nuevas generaciones, a la iglesia en general, solos, desprotegidos, que si tienen un problema no pueden hablar con nadie. Y qué vergüenza contarle a alguien mis problemas, Casi. ¿no? Vergoña. Vergüenza, perdóname. Sí, cuando creo que es mucho más importante tener humildad y valor, como el Barça, Més que un cristià. y ser un cristiano de verdad. ¿No? De verdad, ¿no? Y esto digo de verdad, y poder reconocer que no tenemos las respuestas, que no estamos bien, que eso. Entonces, si alguien está mal o alguien de aquí estáis mal, os animaría de verdad a que lo habléis, y que lo habléis con humildad, y que busquéis gente que sepáis que os va a cuidar en la vulnerabilidad. Porque una cosa muy peligrosa es ser vulnerable delante de alguien peligroso. Eso es muy peligroso. Y ahí os diría, hay una cosa que en los contextos evangélicos no se ha trabajado, que en otros contextos de otras tradiciones cristianas sí, que es esa idea de la intuición. Y yo la repito en el libro y que la quiero recuperar bastante porque eso es muy cristiano. Porque creo que el Espíritu nos habla a través de la intuición. Si hay gente de la que no te fíes, no te fías. No lo hagas. Es decir, si estás mal y algo no te cuadra del líder, no se lo cuentes. O sea, Sí. Sí. hay algo ahí, tío, puesto por Dios también, ¿sabes? O sea, que haya, y de repente es como que dices, nunca me fíe de esa persona y de repente, bueno, está bien, ¿sabes? Hay algo ahí que os digo, o sea, si estás mal, háblalo. Busca gente, pero también busca gente que pienses que es confiable, que te va a proteger, que si te encuentra en un momento vulnerable no te va a abusar. Y esto lo digo con todas las letras porque ocurre, hay veces, y eso, necesitamos gente que nos acompañe, gente con la que poder vaciarnos. O sea, hay algo muy poderoso cuando el creyente dice, no estoy bien. El creyente y cualquier ser humano en general, ¿eh? Por eso, hay veces que la idea de ir a terapia no solamente es poderoso por lo que hace el terapeuta, sino porque hay un ejercicio transformador cuando tú dices, no estoy bien. No sé hacerlo. Llevo años intentando salir de este bucle y no soy capaz de hacerlo. Cuando vas con tu mujer o tu pareja y dices, no somos capaces de comunicarnos sin pelear. ¡Qué maravilla! ¡Qué precioso! Porque ahí en ese momento en el que se abre una compuerta a la reconciliación, al perdón, a que entre Cristo en algún sitio. Es que no hay sitio tampoco en el que pueda entrar Cristo, ¿sabes? O sea, le menciona mucho, pero no hay mucho hueco. Y en esos momentos en los que decimos, yo no estoy bien, yo no puedo, tengo un problema con mi pareja, no sé hablar con mis hijos, hay en esos momentos en los que creo que podemos, sí, se puede manifestar la gracia de Dios de manera especial. Cuando somos pobres de espíritu, cuando nos acercamos como niños. Ahí es esa idealización de parte de Jesús con el tema de los niños, por ser gente que son puros, que no tienen miedo, que no se esconden. Eso, creo que tenemos que volver a ser más como niños y quizás soltar algunas capas de lastre que tenemos. Y creo que a la vez que deberíamos, si estamos tristes, buscar a alguien con quien hablar y con quien poder confiar, creo que también deberíamos pedirle a Dios que nos ayude a ser esa persona para otra. Que muchas veces tampoco estamos abiertos o lo vemos como una responsabilidad, pero que podamos ser esa persona de confianza y que las otras personas también nos puedan ver así, ¿no? Como una persona con quien le puedo contar y sé que no va a haber un juicio, que va a haber el amor de Dios en eso, ¿no? 100%. Entonces... Y es muy difícil, por eso lo que comentaba del sistema, porque cuando contigo no lo han hecho, es muy difícil hacerlo tú, ¿sabes? Por eso digo que hay que pedirle a Dios que nos ayude. Claro, yo recuerdo una conversación cuando yo estaba de responsable de jóvenes en Puertollano, que me dice un chico, pues me gustaría que esa palabra, ¿no? Que me discipulara, ¿no? Que muchas veces no sabes lo que eso significa tampoco, pero... Y me acuerdo que le dije, no sé cómo se hace eso. Porque yo, además, como un hijo pastor no se discipula. ¿Cómo osarías? ¿No? Entonces le dije, no lo sé, no sé hacerlo, pero si quieres, imagínate, si quieres, nos podemos dar un paseo de vez en cuando y charlamos. Y luego me di cuenta que sabía más de lo que yo pensaba, ¿eh? Está más cerca eso que quedar y leer libros. Pues eso, o sea, que necesitamos empezar a trabajar cosas y abrir compuertas porque si no generamos
un ciclo sin fin, en el que, claro, el pastor no ha recibido ni recibe consuelo de nadie, no habla con nadie, los que están debajo de él tampoco, y así el ciclo sin fin, ¿no? Como el ciclo de la vida del Sí, Rey sí, León. el Rey León. Sí. Perdón, yo voy No, soltando no, aquí tú cosas. suelta, tú suelta. Vale, ya para entrar un poco en los últimos bloques, queríamos hablar un poco contigo, a ver cómo lo ves, ya que eres, bueno, influencer enorme, Cafetal, Jordi Wild, todo eso. Decenas de miles de seguidores. Sí. He visto las que tienes redes, más de 10.000, las así redes ¿crees que son más una oportunidad o una trampa para poder, pues, practicar la apologética, evangelismo, como lo quieras llamar? El hecho de poder transmitir nuestra fe. O sea, para la gente que te va a escuchar son una oportunidad. Para ti mismo, capaz que no. Entonces ahí está el juego de la vida, ¿no? Sí. O sea, son una oportunidad sin duda, claro. O sea, hoy... O sea, esto lo hablaba estuve con Marcos charlando, Marcos Vidal en su iglesia, y... O sea, yo le decía una cosa que estoy convencido. O sea, a veces demonizamos mucho estas partes de las redes sociales, Bueno, que hay es cristianos que se están Instagram. retirando de las redes Sí, sociales. pero como que parece que se demoniza mucho porque como que cuanto mal hay aquí y digo, o sea, no hemos tenido momento histórico con más cantidad de contenido que hoy en día. O sea, cuando yo tenía 18 años y yo empecé a hacerme las preguntas estas que hoy llamaríamos apologéticas, racionales sobre mi fe, yo buscaba eso y me aparecían los testigos de Jehová. O sea, no había nada más que eso. Tú hoy pones de repente Dios y el sufrimiento y te aparecen 55 chamacos como yo, dándote respuestas, muchos de ellos muy buenas. A menudo los testigos de Jehová también están muy arriba. Sí, pero porque pagan el SEO. Pero aún así, sí quiero decir, pero cuando lo dejas eso, hay mucha gente. O sea, hay mucha gente en Instagram, ¿no? Y haciendo un contenido espectacular, en TikTok, en inglés, en español, que además cuando yo era joven, para buscar cosas interesantes tenías que buscarlas en inglés. Entonces, los que no sabían inglés no había nada. Hoy hay un montón de cosas. Entonces, eso es espectacular. Entonces, es una oportunidad, claro que lo es. Con todo ello, una responsabilidad también por parte de los que estamos consumiendo, no haciendo, sino consumiendo de... bueno, buscar los que entendamos que están mejor y filtrar, tío, muy importante filtrar. O sea, hay una cosa que era muy cristiana y que San Pablo la enfatiza mucho, eso de yo fui con predicación y os sentasteis, la estudiasteis y la analizasteis. Es decir, no me creísteis del tirón. Hubo una suerte de análisis, de pensarlo, ¿no? De dirimir. Y ahora de repente puede ser, ¿no? Sí. Que si llega alguien con muchos seguidores, de repente lleva razón. No. Y aparte que hay gente con muchos seguidores que puede ser que haga 4 días que son cristianos. Y que saben de todo. No saben de todo. Ya te lo digo yo. No, saben de todo. Porque no hay tiempo para saber de todo. ¿Sabes? Y la teología y la filosofía son campos gigantescos. El cristianismo tiene 21 siglos en las costillas. No puedes saber cómo funciona el cristianismo si llevas 4 años en esto. ¿Sabes? Y hay un ejercicio en el que tenemos que ser humildes en decir, esto es muy grande. ¿Sabes? Y luego, con respecto a los que estamos en redes, pues las redes tienen sus complicaciones. Y ya cada uno, depende de su personalidad y sus cosas, pues... eso, entonces es una oportunidad y para los que estamos en redes pues puede ser una trampa en algunos momentos, puede ser difícil de gestionar porque es un pozo sin fondo y a todos los que consumís lo sabéis que es un pozo sin fondo. O sea, en redes puedes estar 8 horas en un día y te sigue sugiriendo cosas nuevas el algoritmo. Entonces, bueno, eso. En este sentido, tú a veces te metes en discusiones, rollo, en comentarios y tal, o simplemente pues si ves que es alguien que no... O sea, no sé si me estás pillando. Yo siempre entro en comentarios. ¿Sí? Vale. ¿Y cuándo crees que es mejor entrar y cuándo crees que es mejor salir? Eso ya cada... ¿Es criterio personal? Claro, sí, sobre todo porque a ver si hay creadores, yo sé que hay creadores que no entran nunca en comentarios, pero no es que no entran porque no les hace bien. ¿Sabes? Sí, sí, sí. Entonces entiendo que sí, o sea, entendería que es bastante personal, al algoritmo le gusta que entres. Y que se genere jarana en los comentarios. Eso le gusta a
al algoritmo. Entonces, positivo es para crear contenido. Ahora, ¿hay que hacerlo? No, yo no entro para generar jarana. Yo entro, por ejemplo, si alguien hace... Yo pongo un comentario y alguien un vídeo y alguien pone algo negativo, pues, pues intento hacerle preguntas, lo que estoy haciendo aquí con vosotros. ¿Por qué piensas eso? O intento decirle, eso no tiene sentido, por esto y esto y esto, o lo que sea. Pero sé que hay gente que no entra porque le afecta mucho que se... Cuando un vídeo se viraliza, es que, o sea, las redes tienen estas cosas. Cuando un vídeo se viraliza, o sea, un vídeo normal mío tiene X views, ¿no? Esto entonces, eso le está llegando a mis seguidores. Si el vídeo se viraliza, significa que no le llega a mis seguidores, le ha llegado a los seguidores de mis seguidores y así ya ha roto los círculos. Entonces, ha llegado a mucha gente. Entonces, seguramente le ha llegado a mucha gente que no le gusto yo. Y entonces, esa gente va a entrar a comentarios y va a entrar con poca amabilidad. Entonces va a entrar gente que lo mismo pues pueden ser ateos, pueden ser religiosos o pueden ser de repente que me van a ver a mí con qué hago hablando de Dios con una gorra y te van a tirar ahí, yo qué sé, lo que sea. Entonces, bueno, pues ya está. Hay gente que entiendo que lo lleva bien y gente que lo lleva peor, depende de la época. Yo, por ejemplo, cuando Jordi Wild había mucho hate y muchas respuestas muy negativas y... Bueno, por ejemplo, lo llevó peor mi mujer que yo, porque había muchos insultos. Pero le dije, no los leas, los comentarios. Ya los leo yo. Y ¿Le respondía? mi No mujer. es verdad. No. Muy bueno. No, que va. No. Y para A terminar, eso ahí me meto yo nada más. terminar bloque internet y tal y cual, ¿cómo podemos responder a la cultura de la cancelación? Es que, o sea, somos los cristianos los que más practicamos esto. No hemos dicho cancelación de parte de quién. Vale, bueno, pues eso. Diría eso, entonces diría que Dios nos guarde. Sí, Dios nos guarde de practicar este tipo de cuestiones. Sí, somos muy rápidos en echar a gente de un evento porque no piensa como nosotros o porque ha dicho una frase con la que no estamos de acuerdo, que parece que tiene una doctrina no clara, o no invitamos a esta persona al evento porque no sé qué. O sea, eso se trabaja bastante. Y me da pena, sí. Me da pena porque creo que no es el camino. Entonces, o sea, sí, eso. O sea, yo no estoy viendo nada distinto a lo que ya había visto dentro. Que pienso de que se cancele a gente en el sentido de que se le impida ir a eventos, me parece mal. Por opiniones, me parece mal. Y son opiniones que... Es decir, que no son cuestiones que estén dañando activamente a gente, ¿no? O que son gente que tiene delitos sexuales. Eso ya son otros temas, ¿no? Entonces yo distinguiría un poco por ahí. O sea, eso. O sea, a mí me han echado de eventos. Porque entienden que no debería de sentarme con gente con la que me siento en el cafetal. ¿Me parece bien? No. Y eso sí me ha dolido, por ejemplo. Igual que los comentarios no, eso sí. Porque me desilusiona mucho cuando los creyentes no lo hacemos bien. Y creo que eso no está bien hecho. Entonces diría eso. Creo que no es el camino. Creo que si hay cosas que no nos convencen o no nos cuadran, podríamos hablarlas. Y si tienes una duda, podrías preguntarle a la otra persona y abrirnos de nuevo con humildad a que, o sea, podemos llegar a la conclusión sobre algunas doctrinas cristianas. Podemos llegar a la conclusión sobre cierta interpretación de la escritura. Pero creo que tendríamos que estar abiertos a estar equivocados. Porque puede ser que estés equivocado. ¿Sabes? Y los absolutos se construyeron en Nicea, a honor de tu hija, ¿no? O sea, hay ciertos credos que los cristianos entendieron que en el siglo IV había que poner en piedra y que sobre eso no se podía discutir, ¿no? Y todo el que ha discutido sobre eso se le ha llamado hereje o algún tipo de secta, como pueden ser testigos, ¿no? Después de ahí, yo entiendo que hay bastante hueco para investigar, estudiar y llegar a conclusiones distintas. De nuevo, no con vagancia. Yo, perfecto que una iglesia llegue a la conclusión de que, o un hermano de la iglesia llegue a la conclusión de que, lo que sea, tío, que la salvación se puede perder. Chill. Pero le diría, estate abierto a estar equivocado. Igual que el que crea que no se puede. O sea, yo diría, o sea, si somos 100% honestos, llevamos 21 siglos discutiendo cosas. No creo que seas tú más buey que en Santo Tomás, que Lutero, que Karl Barth,
que es la Imager ni que Tillich, ¿sabes? No creo. Entonces, si toda esta gente durante siglos no se puso de acuerdo, quizás es una bandera de decir, no es tan fácil. Y si no es tan fácil, please, no nos cancelemos por cuestiones que no son tan fáciles. Y si alguien te las predica como fáciles, duda. No son tan fáciles. ¿Sabes? ¿Cómo interpretamos la Santa Cena? Es una movida teológica durísima. Durísima. Si alguien te dice que es así y no hay más discusión, o te está engañando o no sabe de lo que está hablando. ¿Sí? Entonces, de nuevo, esto es para decir, no, tío, para que estudiemos y para que nos acerquemos de manera humilde, y que está genial que aparezca en la mesa alguien que no piense como tú. Y que qué más cristiano que compartir la mesa de nuestro Señor Jesucristo con gente que no piensa como nosotros. Si es que eso es lo que me parece bonito. Decir, no, es que me siento contigo y puede ser que haya cosas con las que no estamos de acuerdo, pero es que las cosas en las que no estamos de acuerdo no son fundamentales. ¿Sabes? Claro, Y hay fundamentales que sí que tenemos que estar de acuerdo. Entiendo que las fundamentales son las que son. Las que nos unen aquí. Una Las vez que aquí podemos sí, tener las diferencias. y que entiendo que las fundamentales están en la confesión de la figura de Jesús como Dios y Salvador, ¿no? A partir de ahí entiendo que hay bastante hueco para trabajar cosas, para pensar cosas y para descubrir con la... O sea, estando uno súper seguro de lo que cree, ¿eh? Ujú. Pero bueno, eso digo que creo que es importante volver a rescatar cierta humildad en cuanto a la cancelación, ¿sabes? Porque hay veces que de repente pensamos que que lo nuestro es verdad verdadera, ¿sabes? Traída, y tú dices, pero la iglesia de 2 manzanas más para allá no piensa eso. Ya, pero están equivocados ellos. Ah, vale. Vale. Nos encontraremos en el cielo, seguramente. Claro, Dios quiera. Dios quiera. ¿Querrías terminar con alguna palabra de ánimo o algo que quisieras decir? Ya sea para animar a gente que esté, ya te digo, mínimamente cansada, parcialmente apartada, o simplemente alguien que quiere saber más y tiene preguntas. ¿Algo que quieras decir? Bueno, que está bien que se haga preguntas, que no deje de hecho de hacérselas, que no le tengamos miedo a la verdad, porque creo que la verdad y perseguir la verdad tarde o temprano nos va a llevar a la verdad con mayúsculas. Entonces, no tendría miedo a la verdad. ¿Sí? Eso es algo que para mí ha sido muy alentador en este tiempo, y entiendo que hay momentos en los que alguien descubre algo que parece que contradice ciertas cosas que te han dicho, y eso genera muchísimo miedo, pero está bien. Puedes recoger ese miedo y continuar persiguiendo el ratón por la madriguera, ¿no? Porque al final creo que está un padre bueno esperando, eso sin duda. Y luego a cualquier persona que quizás esté como con situación así un poquito de perdición, en el sentido de perdición me refiero de que esté un poco perdido o aturdido, le animaría a que se leyera El Camino de Maús. Porque en el Camino de Maús encontramos una cosa extraordinaria. Jesús parece que anima a sus discípulos a que se queden en Jerusalén. Y el Camino de Maús nos presenta a 2 discípulos, que no tenemos bien claro si son 2 hombres, si son un hombre o una mujer, no está claro del todo, pero que van en dirección contraria a Jerusalén, van en camino como para Emaús, y ya llevan como 11 kilómetros caminados, ¿no? Y Jesús se les presenta caminando con ellos hacia Emaús, lo cual es muy bonito. Porque tienes al ser humano caminando en contra de aquel propósito aparentemente que Dios les ha dado, perdidos, desilusionados, eso dice el texto, y el Dios resucitado camina con ellos en su misma dirección. Y eso es espectacular. Porque el Dios de las Escrituras camina con nosotros aun cuando estamos caminando en contra del bien supremo. Dios camina con nosotros, y en el caminar nos pregunta, que es muy bonito el camino de Maús, ¿qué ha pasado? ¿Cómo os habéis sentido? Ah, sí, pasó eso. ¿Y cómo reaccionasteis? ¿No? Es como que... Y en ese proceso abre las Escrituras, ¿no?
Y dice, no ardía nuestro corazón cuando le escuchábamos cuando partió el pan, ¿no? Entonces, eso, o diría a cualquier persona que se sienta desanimada, perdida, o sea, Dios camina con nosotros aun cuando nos estamos alejando de el lugar en el que dijo que estuviéramos. Y en ese lugar camina con nosotros, nos pregunta, nos escucha y nos da de comer. Así que eso. Ánimo. No creo que podamos terminar de una mejor forma y con mejores palabras de ánimo. Así que, Josué, gracias por tu tiempo. Muchas gracias. Moltes de tiempo. res. Paul. Sí, ahora, si alguien quiere hacer una pregunta, no va a salir en cámara, pero le podemos acercar ese micro. Y entonces, bueno, Josué nos ha dicho que cualquier cosa, y dijo algo como, será súper random, así que grabadlo. Así que si alguien quiere hacer alguna pregunta... Cualquier tipo de pregunta. Y si alguien no quiere hacer ninguna pregunta, tampoco Sí, pasa sí. nada. Podemos terminar aquí o alargar esto. Claro, también la lo que gente podamos. puede irse a su casa también, ¿no? Sí. Bueno, yo quería preguntarte que en muchos vídeos del Cafetal y eso he visto como te acercas mucho a los que entrevistas y como que intentas encontrar como puntos en común con esas personas, pero me gustaría preguntarte cómo haces para acercarte a esos puntos sin comprometer las verdades de la fe. Toma. No sé cómo se comprometerían las verdades de la fe por conocer lo que una persona cree o piensa. Entonces no creo que haya compromiso con ello. Habría compromiso si viviera como tú vives tu vida o comenzara a pensar como tú piensas. Pero yo en el Cafetal intento conocer a la persona de manera integral. Entonces entender qué piensa, qué no piensa. Puede ser que haya momentos en los que parezca que estoy de acuerdo con todo lo que dicen y eso pues entonces diría, pues bueno, hay veces que estoy de acuerdo, otras veces que no y otras veces que me cae más simpático un invitado que otro y eso también hay más feeling, pero no creo que se comprometa mi fe ni mis creencias por escuchar lo que otra persona piensa, aunque esa persona piense lo contrario a mí en todas las respuestas. ¿Sabes? O sea, por mucho que yo esté delante de un ateo como Crespo que me diga Dios no existe, los cristianos creéis para acostaros en la cama tranquilo, y yo le diga, ¿por qué piensas eso? Cuéntame cómo llegas a esa conclusión. Yo no creo que mi fe esté comprometida. Tú le abres el micro. Sí, porque lo quiero conocer. Y quiero escucharle, y quiero entenderle, y quiero... sí, eso. Es lo que intento hacer con el Cafetal. Y sí que creo que hay anhelos o preguntas que son comunes a los seres humanos, por eso enfatizo mucho eso, que creo que no estamos tan lejos, ni uno ni otros. Y hay veces que hemos enfatizado mucho en las diferencias que hay entre una gente y otra, y yo creo que no estamos tan lejos en general los seres humanos. Creo que deseamos lo mismo, anhelamos lo mismo, nos vendría bien encontrarnos con Dios a todos en general, no solamente a unos y a otros no. Entonces, o sea, lo mismo no estás de acuerdo tú, pero yo no creo que mi fe se comprometa por escuchar a personas que no piensen como yo. Yo quería preguntarte desde aquí, ¿alguna vez has sentido que has tenido, porque más o menos lo has tocado, pero no sé, te pregunto, ¿has visto que has tenido que como comprometer algo que tú creías o defender algo que tú del todo no crees para, entre comillas, no mostrar debilidad en la fe delante de una persona no cristiana o defender algún punto de vista cristiano para el hecho de no pisar a otro cristiano defendiéndote delante de un no cristiano? ¿Entiendes la pregunta? ¿O? Sí, y claro, cuando... Sí, claro. Sí, ya está, sí. Sí. Y no solamente con creyentes, también de autocancelarte para no decir algo para que no te cancelen los cristianos también. Sí, ¿Sabes? sí, esa era mi pregunta. Claro, Sí. claro. Eso todos los días. Sí, vale. Claro. No, no, Sí, era la porque pregunta. es verdad que también lo creo que hay que ser honestos y vulnerables, pero no todo el rato y con toda la gente, ¿sabes? Entonces, si yo tengo ciertas dudas que sé que pueden ser
muy difíciles para alguna gente, pues quizás no la voy a hacer pública y se la haré a la gente pertinente a decirle esto me está costando, ¿no? O incluso ciertas luchas que una persona puede tener, no creo que deban de ser de índole pública, creo que son privadas y también que sean privadas. Si yo tengo un problema con mi hermano que debo de tratar, pues creo que lo debo tratar con él, y si necesito ayuda, pues pedirle a algún amigo de confianza. No os interesa a vosotros. Y si os interesa, os fastidiáis, ¿sabes? Porque creo que es privado. Entonces, sí que me ha pasado muchas veces eso, y por eso hay contextos en los que de repente dice, pues hacemos un panel de preguntas con gente no creyente y llevamos a 3 creyentes. Pues yo sí quiero saber quiénes son los otros. O decir de antemano, ¿os parece bien que en algún momento se vea que no estamos de acuerdo en todas las cosas? Si hay gente que dice, no nos parece bien, pues entonces no nos sentemos estos 3 porque no estamos de acuerdo, ¿sabes? En algunas cosas. O sea, si alguien, por ejemplo, me ha pasado en paneles en lo que la gente dice, la ciencia demuestra que Dios existe. Yo no estoy de acuerdo con esa afirmación. Si me pones el micro después, ¿qué hago? Te digo... Claro. Pasas al siguiente, ¿no? Claro, tienes que pasar el micro al siguiente, pero no está bonito, ¿no? Porque incluso te puede parecer que eso... Pero de nuevo, capaz que sí lo hace la ciencia, yo no lo estoy viendo. No, es un poco, pero bueno, sí me ha pasado. Vale. Y entiendo que os pasará a todos y estaría guay, y de nuevo, y es normal que pase, y que yo trabajando, o sea, si yo no trabajara con Pontea, seguramente sería más libre de lo que soy, pero también tengo amor no solamente por mí, sino también por la gente con la que trabajo y por una fundación que lleva muchos años y que no quiero meterla yo en, ¿sabes? Entonces hay momentos en los que es por mí y por mis compañeros, ¿sabes? O sea, si yo sé que decir algo puede traer problemas, no únicamente lo hago por mí, lo hago por mí, por mis compañeros, por mi familia, por mi mujer, por mi hermano, ¿sabes? Porque hay más gente involucrada y eso también me parece bien. O sea, hay una parte de censura porque yo no soy tan importante. O sea... ¿Y tu opinión no lo No soy tan importante. No soy tan importante. Ni lo que hago es tan importante, ni mis redes son tan importantes, no soy tan importante. O sea, puedo pasar 5 días sin dar mi opinión. Don't worry, ¿sabes? Entonces, eso. Y si mi opinión va a generar un montón de trifulca, no hace falta. O sea, mi intención, si me invitan grupos como vosotros, o si... Majísimos. O si, por ejemplo, en abril vengo con una gente de la diócesis de aquí de Cataluña, mi intención es sumar aquellas cosas que Dios ya está haciendo con los creyentes. Vengo a sumar, no a restar. Entonces, si ya sé que o sospecho que una opinión que voy a dar va a generar una trifulca, no la voy a dar. Si ha generado algo trifulca de lo que he dicho, no lo he hecho conscientemente. Si lo sospecho, no lo voy a decir porque, o sea, no vengo a alborotar, ¿sabes? Entonces hay una parte, si a veces me cancelo, pues si me cancelo es por no hacer mal, ¿sabes? Lo cual me parece genial cancelar, me parece un motivo muy ético y muy cristiano el cancelarte a ti mismo por no molestar a los demás. Has hablado de la cancelación y demás, pero después de verte con Jordi, de ver a Gerson con Rocío Vidal, la gata de Schrödinger, ¿cómo lleváis la frustración? La de que te intente rebatir con un argumento que dices no es real y sigas, y tú intentes, y ellos pasen de lo que estás diciendo y sigan con la suya. ¿Cómo llevas la frustración? Bien, con deportividad, imagino. Igual que la llevarán ellos, porque eso se da en los dos lados. En el que uno da un argumento en un debate, piensa que está muy bien y la otra persona no te lo coge, o no te lo compra, o no te lo acepta, ¿sabes? Al final, y yo soy un espadachín en ese área, ¿sabes? De saber que estoy equivocado y esconderte el golpe, ¿sabes? Entonces, no me puedo quejar de algo que se me da bien hacer. Por eso los debates no son los lugares idóneos para descubrir cosas. Porque son conceptos, son marcos bélicos en los que protegemos. O sea, os pongo un ejemplo sencillo, ¿no? Hay un momento en el debate de Jordi Wild en el que a mí Crespo me lanza una pregunta. Yo, si lo veis tranquilamente, que son casi 3 horas, yo respondo con una pregunta y otra pregunta y otra pregunta. ¿Por qué? Porque no quiero responderte eso. Porque no tengo nada que ganar ahí. Entonces tú dices, Josué, claro, es que estoy en un debate. Y en un debate, tristemente, intentas ocultar tus puntos blandos y masificar tus puntos fuertes. Claro, y hay momentos del partido en el que un 0-0 está bien. Porque en esa jugada no puedes marcar gol.
Y otro en el que si puedes meter un 3-0 tienes que meterlo. Y esa es triste pero real. Y es el contexto de un debate en el que hay un momentum y hay cosas. Por eso, de nuevo, yo cuando me invitan a estas cosas suelo decir, hagamos un diálogo tranquilo, en el que poder hablar, en el que poder reconocer que hay cosas que no entendemos. Sí, pero es verdad que hay mucha gente que te va a decir, ya, pero yo para eso no te llamo, entonces no vengas. De hecho, a mí me pasó eso con Jordi Wild. Yo le dije, oye, ¿por qué no hacemos mejor una conversación? Y me dijo, no. Tiene que haber un ganador, ¿no? De hecho, dijo, quiero sangre. Dije, bueno. Sí. Entonces yo ahí sí que, si puedo decir a la persona con la que voy a debatir, no hagamos sangre, es decir, no juguemos sucio, juguemos con ciertas reglas básicas de no falta de respeto. De hecho, si yo lo veo cuando estoy en algún debate y alguien falta de respeto, pues eso creo que lo gestiono bien porque soy una persona, aunque soy nerviosa, después en este tipo de contextos más bélicos me relajo. Entonces, pues si entiendo que alguien falta de respeto, le digo, creo que eso no está bien y deberías de, recapitular, pedir perdón, si no, no podemos continuar el debate. Sí, pues no puedo continuar un debate con una persona que me está faltando el respeto o que me está insultando. Entonces, eso, lo llevo con deportividad. Con todo ello digo porque entiendo que una persona en un debate quiera intentar ocultar que le acaban de romper el argumento de la manera en la que pueda, ¿sabes? Porque también lo hago yo. ¿Que es una pena? Pues probablemente. Por eso, de nuevo, creo que... lo digo en el principio del libro, en el debate habré ganado seguidores, pero amigos los he ganado con el cafetal, o sea, y por eso enfatizo mucho aquí en que y no estoy diciendo que hagáis debates, sino que estoy diciendo hacer preguntas, quedar con la gente. Creo que es más importante tomarnos un café y preguntarle a la gente qué piensa, que sí, pegarles una tunda de argumentos y que se vayan a casa pensando que los habéis reventado. Sí. ¿Crees que a veces ganar una batalla puede hacer que se pierda para ponerle trágico, una alma? Sí, bueno, creo que hay veces que se ganan argumentos y no se ganan personas, y hay veces que no se ganan argumentos y seguramente esa persona está más cerca. Sí, sí, sin duda. Sí. De hecho, se ganan más, creo que, bueno, lo que he dicho también es que al final, pues teniendo relaciones humanas, en la cual me preocupo por ti. De hecho, creo que lo más revolucionario hoy no sería tener argumentos muy afilados, sino tener interés genuino por las personas que nos rodean. O sea, hoy creo que lo que sería más revolucionario sería comunidades cristianas que amaran a su barrio, que se preocuparan por traerle al barrio algo que no existe. O sea, si es un barrio en el cual hay desnutrición infantil, poner un comedor. Si es un barrio en el que no hay acceso a la cultura, poner una galería de arte. Si es un barrio en el que hay niños que están con muchísimo fracaso escolar, poner clases particulares gratuitas. Yo qué sé, creo que eso sería más... Eso es más revolucionario en un contexto en el que todo tiene que estar intermediado por el dinero, con el interés, por los likes, por los followers, ¿no? Por ese tipo de cosas. De repente, gente que opera desde otra lógica, eso sería, pues, contracultural. Literalmente contracultural. Sí. Es perder para ganar. Sí, sí. Entonces, tío, sí, 100%. O sea, y hay muchas veces que lo habréis vivido vosotros. Yo recuerdo en mi época más tocha de apologética de conversaciones con amigos en una discoteca cuando salías fuera o salían fuera con el piti, pues yo nunca he fumado, pero es cuando salías fuera, típico momento piti, en el que salía una conversación y yo recuerdo así de veces ganar debates con amigos y humillarlos en el proceso. No ayudaba. Porque esa persona no volvía a hablar contigo. O sea, porque evidentemente. Sí. O sea, lo habías domado en toda regla, pero o sea, no sé muy bien qué se consiguió con eso. Bueno, pues demostrar que era muy listo, Josué. Muy rápido. Que por eso digo que hay muchas veces que estas batallas dialécticas lo que esconden detrás es ego. Y en las iglesias también. Y hace falta de construir el ego y decir, es que yo no soy importante en esta movida. Es que me da igual que penséis que no tengo los argumentos. Porque probablemente no los tengo. Puede ser que no los tenga y si los tengo no son tan importantes. ¿Sabes? Hay cosas mucho más importantes que eso. Sí. Entonces... Pues si no hay ninguna pregunta más, lo dejamos aquí. Muchísimas gracias por venir. Hemos montado esto en 8 días. Increíble, pero bueno,
Sí, sí. Increíble. Sí que nada. Muchísimas Muchas gracias, de verdad, muchas gracias a tots. Gràcies per tu temps, Josué. Ha sido un placer.